¿La mente humana es? El mayor desafío que tenemos en nuestro conocimiento actualmente. Nuestra tecnología debería llegar a un punto de pseudoconsciencia. Bueno, el origen, digamos, de la tecnología que ahora mismo llamamos IA viene de las investigaciones en neurociencia, que muchas expectativas que se están generando sobre los modelos actuales de IA no se van a ver satisfechas. La IA general es el santo grial ahora mismo de la inteligencia artificial. Cuanto más grande sea el universo que utilizas para replicar el primero, más grande el ordenador. Más grande el ordenador y más exacto será la precisión que tendrá. Pero eso no es lo que hace la biología. La biología hace arquitectura. Y ahí es donde entramos nosotros con la IA general. Porque es posible que en un momento determinado, dentro, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero es posible que en un plazo razonable de tiempo, lo único que tengamos que hacer, salvo que voluntariamente queramos hacer un trabajo físico, sea pensar. Pues yo una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida ha sido comprar tiempo. Podemos vivir una vida mediocre atenazados por el miedo, o podemos saber que vamos a sufrir y que eso es parte de estar vivo. No, porque tu cerebro no tiene ningún interés en que tú seas feliz. Tu cerebro tiene interés en decirte, te recompenso cuando resuelves problemas. Si quieres ser feliz, genera desafíos, afronta desafíos y vence el miedo que nos atenaza a hacer lo que nos apasiona. Esta semana estamos con Mario Garcés, una persona que tenía una empresa de software documental con la que le fue muy bien hace 15 años, que vendió y que decidió que durante 15 años se va a ir a pensar sobre la vida en el Valle de Benasque. 15 años después decidió que la IA generativa era su futuro, o que era el futuro, y montó una empresa que se llama The Mindkind, que es de IA generativa, que no regenerativa. Y de eso vamos a hablar, de IA, con un experto en IA. Vamos a hablar de qué es la IA, del futuro de la IA, de su trayectoria, de su proyecto y de muchas cosas más. ¡Vamos con ello! 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos Rupert. Bueno, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes, Marcos. Aquí estamos. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Para mí, siempre que alguien me invita y tengo oportunidad de hablar de lo que me apasiona, pues es un auténtico placer. Esta conversación ya la hemos tenido realmente. O sea, hemos tenido una conversación ya tú y yo hablando sobre ella. Sí. Con mi novia también, con semanas que hace tiempo. Sí. Y la idea fue un poco de, oye, no replicar esa conversación, pero oye, quiero volver a hablar de esto, ¿no? Entonces, como primera pregunta, sencilla para ti, muy fácil. Todo el mundo habla de la IA, ChatGPT, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Qué narices es la IA, de verdad? Bueno, pues, a ver, la IA, tal y como yo lo entiendo, es nosotros, los seres humanos, desde hace ya unas décadas, hemos conseguido identificar un poco algunas funciones que hace la biología, sobre todo la parte de neurociencia, en concreto la neurona, aunque todavía no entendemos siquiera en toda su profundidad la neurona biológica, 100 años después de la teoría de la neurona por Cajal. Pues hemos conseguido identificar algunas funciones que las neuronas biológicas hacen y con tecnología electrónica hemos conseguido replicarlas. Entonces lo que hemos hecho ha sido decir, bueno, pues oye, tenemos una neurona, el cerebro tiene muchas neuronas, vamos a poner más neuronas artificiales, vamos a estructurarlas en capas, vamos a darles cierta arquitectura y vamos a meterles información a ver qué pasa. ¿Es esto? El otro día debatía con una amiga que está viendo el podcast, que es Esther Morado, directora de Elita. ¿Qué es la neurociencia? ¿Esto es neurociencia o no es neurociencia? Bueno, el origen, digamos, de la tecnología que ahora mismo llamamos IA viene de las investigaciones en neurociencia, porque es el fundamento biológico del pensamiento humano, bueno, humano y no humano, el pensamiento de los seres vivos, es el que da origen a decir, vale, hay una serie de funciones que nos llaman la atención, las capacidades de atención, las capacidades cognitivas, una serie de cosas, y esas capacidades eventualmente las hemos ido estudiando desde el punto de vista de la neurociencia, que empezó, como digo, con la teoría de la neurona de Cajal, y a partir de ahí hemos ido intentando descifrar cómo la biología ha ido construyendo un sistema lo suficientemente complejo como para resolver las cosas tan increíbles y hacer las cosas tan increíbles que hacemos los seres vivos y en última instancia los humanos, ¿no? Pero neurociencia sería un campo más biológico, ¿no? O sea, esto sería, no es neurociencia, por así decirlo. Pueden hacer de la neurociencia, pero la neurociencia son biólogos, ¿no? Sí, lo que pasa es que Tú no eres biólogo. No, yo no soy biólogo.
Está muy imbricado porque aunque tenemos tecnología, ya tenemos los transistores, tenemos chips, tenemos un montón de tecnología de comunicaciones, un montón de cosas, pero la inspiración de cómo podemos hacer cosas cada vez más complejas con esa tecnología que hemos ido desarrollando nos viene de la parte de la neurociencia, que es el sistema más complejo que conocemos en el universo. Podríamos decir que la IA es un intento de replicar el cerebro humano en un ordenador. Sí, en unos y ceros, en un ordenador binario. Sí, en principio. Podríamos hablar de un tema que se me está ocurriendo ahora, qué sentido y qué relación tiene la IA con la cuántica, ¿no? Porque un ordenador cuántico es otra película. Sí. Aquí hablamos de ordenadores binarios, de los normales. Claro, en principio los ordenadores cuánticos y los ordenadores clásicos, digamos, cubren espectros de computación diferentes y eventualmente la IA llegará a utilizar computación cuántica para llevar a cabo determinados algoritmos que son susceptibles de cuantizarse. Y otros que no, que los ordenadores clásicos seguirán siendo igual de competitivos, porque no todo es más óptimo con la cuántica. De hecho, el otro día, hablando con otro invitado, hablábamos de cuántica y de cómo, si la criptografía cuántica avanza, lo que desaparecerán serán las criptomonedas. Porque podrían desencriptar las criptomonedas y dejar de tener valor. Se supone que ya se están desarrollando algoritmos que son resistentes a ataques cuánticos. Sí, pero el Bitcoin lo es, y no es un algoritmo antiguo. Bueno, por ejemplo. Claro, el tema es ese. El tema es que, tú sabes, en biología hay un fenómeno muy interesante que es la coevolución. Y la coevolución es que si la presa no corre más rápido, o si la presa corre más rápido y el depredador no, entonces se muere de hambre el depredador. Claro. Si la presa no corre más rápido, se extingue la población. Entonces, ese equilibrio en el que el depredador y la presa van incrementando sus capacidades, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Los atacantes que empiezan a hackear los sistemas cuánticos que ya existen, que hay ejemplos muy interesantes, y los desarrolladores de algoritmos cuánticos van coevolucionando. Claro, pero las criptos, concretamente, sí. Una cripto, estamos yendo un poco el tema, pero es interesante porque tú sabes de esto también. Una cripto, como un Bitcoin, vamos a poner Bitcoin está programado hace 15 años y no evoluciona. Porque en su base está que no puede evolucionar, que no puede cambiar. Por tanto, si que mañana lancen algoritmos cuánticos que rompen la encriptación de Bitcoin desaparece. Bueno, y no puede evolucionar, no puede adaptarse. Ahí, dentro de que no es mi ámbito de expertise, pero yo entiendo que una cosa es el algoritmo de encriptación que utiliza Bitcoin en la cadena de bloques y otra cosa es la tecnología de la cadena de bloques. Lo que define la dinámica de Bitcoin es la cadena de bloques, que es una arquitectura de cómo la información se enlaza entre sí, y esa parte de almacenamiento de información está cifrada con algoritmos algoritmos de encriptación, valga la redundancia. Entonces, yo creo que se puede cambiar el algoritmo de encriptación sin cambiar la arquitectura. Se puede cambiar la última capa sin cambiar las capas profundas. Eso es. Entonces yo entiendo que eso sí, pero no es mi ámbito de expertise. Nos hemos ido un poco, vamos a volver a la IA. Tontería. Has definido un poco lo que es la IA y entonces yo quería decir, es un programa informático que emula una mente humana o que trata de emularla, porque no la emula del todo. Entonces, claro, programas informáticos que piensan, por así decirlo, hay muchos. O sea, yo puedo decir, puede llegar a un punto en el que ¿qué diferencia un programa informático que se llama IA de otro que no se llama IA, como puede ser Excel, pero que también piensa? ¿Cuál es la frontera, o si es difusa, es fija, de lo que es IA y lo que es un programa informático que piensa? A ver, en principio, lo que se llama IA son sistemas capaces de aprender de distintas formas, ¿vale? Puede ser supervisada, no supervisado, por aprendizaje reforzado. Entonces, la capacidad de aprender a través de la interacción continua con un entorno, con un usuario, con unos datos, etcétera, etcétera, es lo que caracteriza a lo que llamaríamos ahora mismo los sistemas de IA, que es la IA generativa, que es la que tenemos hoy, no es la que hacemos nosotros. Vale, vamos por partes, vamos de lo fácil a lo difícil. Aunque tú te has saltado ya 7 pantallas. Seguimos por ahí. Entonces te pongo un ejemplo, ¿no? Yo utilizo un ejemplo biológico para explicar. Los seres vivos tenemos como dos grandes capacidades. Tenemos los reflejos, que son capacidades que se han seleccionado a nivel evolutivo porque son muy rápidas, muy eficaces y muy eficientes para hacer cosas muy concretas. Por ejemplo, poner las manos cuando te vas a caer. Sí. Es o instintivo. apartarla del fuego cuando vemos. Efectivamente, no tienes que pensar mucho. Y luego tenemos las capacidades cognitivas. Bueno, pues ahora mismo, a nivel de IA, lo que hemos hecho ha sido coger la neurona artificial, ponerle muchas neuronas artificiales en una capa, ponerle muchas capas, meterle muchos datos, el famoso Big Data, y ver a ver qué salía de ahí. Y entonces, bueno, hemos llegado a la conclusión de lo que salen son grandes modelos estadísticos que se parecen a los reflejos de los seres vivos, como si les metieras esteroides. Les metes esteroides y tienes unos reflejos hiper desarrollados. Pero no resuelven cosas que necesitan capacidades cognitivas. Entonces, no son excluyentes. Lo que tenemos hoy en día no va a desaparecer porque matemáticamente son herramientas muy potentes para hacer bien lo que hacen.
Y lo que tiene que surgir son cosas que esos sistemas no son capaces de hacer. Como hoy en día no tenemos otros, se está intentando aplicar lo que tenemos para todo. Y ya se han dado cuenta de que determinadas cosas que no valen, esos sistemas no valen. Y ahí es donde surge... Claro, dices que es un programa que puede aprender. ¿Qué es aprender? Entiendo. Defino yo como yo entiendo lo que podría ser un programa aprender. Es reescribir su código. Hay programas que pueden reescribir su código y hay programas que no. ¿Podríamos hacer una diferencia? ¿Esta la diferencia? Sí. Básicamente lo que hace una red neural es que a partir de los datos de entrada computa una salida y recibe una realimentación o una información que le llega por distintos medios. Y con esa información que vuelve, él recalcula la decisión que ha tomado, la retropropaga. Cambia su forma de actuar, ¿no? Eso es, cambia su propia estructura interna. Es una función en la que entra, y esta función suma 1, ¿no? Entra un 1 y suma 1 y sale 2. Si sale 2, no, que es que queremos que salga 3, suma 2. Entonces cambia la función interna, ¿no? Efectivamente, se retropropaga. El Excel no, el Excel suma 1 todo el rato y punto. Efectivamente, tú puedes hacer funciones más o menos complejas, pero en principio no es algo que se modifica a sí mismo en función de la interacción. Vale. Entonces, diferencia de IA que aprende con respecto a un programa informático. Vale. Hemos empezado a entrar en esto, pero ¿qué tipos de IA hay? Hay generativa, regenerativa. Bueno, más que qué tipos de IA hay, los que haya, pero quiero que expliques muy bien lo que es la IA regenerativa o generativa. Regenerativa, no. que es ChatGPT y estas cosas. No. Y generativa es lo que tú haces. No, te cuento. Explícalo tú. Los dos términos son la IA generativa, que es la que tenemos actualmente, y la IA general, apenas que comparten la G. Y entonces, a nivel de acrónimo, vale, a nivel de acrónimo, pues supone un problema, ¿no? Entonces, nosotros hemos metido una coletilla adicional que llamamos algorítmica. ¿Por qué? Porque intentamos que en todo momento sepamos exactamente qué está haciendo. Ahora mismo, uno de los problemas fundamentales, ahora mismo la IA actual tiene 4 grandes problemas que te cuento, ¿no? El primero es que, como son redes neurales muy densas, muy profundas y con muchas capas y una arquitectura compleja de redes neurales, aprende, guarda la información de lo que se le va alimentando en el entrenamiento, pero nadie sabe dónde está codificado. Sí, la red lo incorpora de alguna forma, sabemos que matemáticamente lo hace, pero si tú entrenaras 2 veces la misma red neural con la misma información, nunca se codificaría de la misma forma, porque son sistemas no lineales que lo que hacen es aprender cada vez de una forma diferente. Entonces, no podemos extraer, ni saber, ni quitar información que se haya colado ahí que no queramos. Por ejemplo, los sesgos. ¿Vale? De pronto sale que una IA se ha vuelto racista o clasista. No, y a una IA, yo a O ChatGPT sexista. hay veces que le digo, de esta lista de cosas que me has puesto, repítemela, pero quítame el punto final. Y hace otra puta lista. Efectivamente. Y digo, tío, ¿pero esto qué es? Entonces, la IA generativa son modelos matemáticos que lo que hacen es que te crean un espacio multidimensional, ¿vale? Imagínate que tienes múltiples variables que definen un fenómeno de datos que tú vas a utilizar, y lo que hacen es codificarlo en un espacio latente, que se llama así, reduce la dimensionalidad de esa información para tratar de sacar un modelo simplificado. De forma que luego tú en ese espacio te puedes mover por diferentes dimensiones y regenerar, por eso se llama generativa, puedes generar nuevos datos, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Imagínate los números del 1 al 10 manuscritos, ¿vale? Pues hay un rango más o menos en el que la gente hacemos formas distintas, pero al final pues, tenemos que manejar unas formas más o menos parecidas, porque si no, no seríamos capaces de leer los dígitos escritos a mano. Entonces, tú alimentas un modelo generativo con datos manuscritos, lo entrenas, ¿vale? Y luego él es capaz de moverse entre lo que es un 1 y un 2. Y la diferencia, ese espacio generativo, hay como pequeñas agrupaciones en la que dice, bueno, todo esto de aquí es un 1. Y esto que está aquí es un 2. Y si hay un espacio en medio, ese espacio se queda vacío. Pero si está continuo, es como el morphing. ¿Te acuerdas del morphing que pasabas de la cara de una persona a otra de forma gradual y no sabías muy bien cuándo empezaba una y terminaba otra? Vale. Pues es un espacio generativo. Un espacio generativo codifica información que le llega a través de los datos en esas dimensiones. Pero ¿y eso no lo hace una IA normal? Una IA... Eso es lo que hace actualmente. Eso es lo que hace los modelos generativos. Los modelos generativos. Vale. Lo general es otra cosa. Hostia, es que lo pierdo todo generativo y regenerativo. Y no. Generativo y general. Vale, vale, un modelo generativo es esto. Y entonces, ¿qué es uno general? ¿Qué es lo que tú estás un modelo generativo, vamos a terminar de explicar lo que es un generativo. Entonces, tienes el problema de la caja negra, ¿vale? Que es un problema que si tú no sabes qué información hay ahí, cómo ha identificado la IA la información de los datos que tú le has alimentado, no es fiable. Porque no sabes qué sesgos tiene, no la puedes poner al frente de un sistema crítico, por ejemplo, no puedes decidir que alguien debe o no ir a la cárcel por un sistema de IA generativo. Que no sabes lo que tiene dentro. Vete tú a saber con qué datos, con qué sentencias o con qué sesgos se le ha alimentado o ha identificado ella que a lo mejor ni siquiera los que no pueden servir para tomar decisiones de alto críticas. No, efectivamente, no pueden ser críticas.
Siguiendo con esa línea, como son modelos estadísticos, lo que crean son correlaciones entre los datos, ¿vale? Correlaciones estadísticas. Es cada vez que ha aparecido esto, con la probabilidad tal, después aparece esto otro. Por eso llaman modelos de lenguaje, ¿no? Porque lo que dicen, después de esta palabra, lo más probable en este contexto que me estás dando amplio, la siguiente palabra es esta. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene lo que se llaman alucinaciones, que es el problema del cisne negro, ¿vale? Las colas estadísticas largas. Y que hay cosas que dice, joder, puede encontrar una correlación estadística espuria que no tiene ninguna significación en el mundo real, pero ella la encuentra porque entre los datos se ha metido eso. Entonces, como no encuentra nada mejor, te coge eso. Y eso es lo que llamamos una alucinación, ¿vale? Que son las alucinaciones esas que hace ChatGPT. Que te dice una movida que no tiene nada que ver con cuando lo que has le preguntado. pides, dame una cita bibliográfica de tal, no sé qué tema, y te saca citas que no existen, por Eso ejemplo. es peligroso, ¿eh? Claro. Eso pasa, ¿eh? Claro, entonces esas alucinaciones lo hacen poco Eso confiable. pasa y cuela, ¿eh? Y cuela, tiene. Eso pasa, lo metes al informe sin darte cuenta o lo cuentas en la tele y cuela. Y Eso cuela. nadie... Claro, sí, porque hay tal nivel de información que nadie comprueba. Claro, pero si alguien comprueba... Y porque lo cuenta tan bien y lo hila tan bien que dices, debe ser verdad, como dice, con lo bien que lo ha hilado esto, ¿no? Efectivamente. Entonces, ese es otro problema que tiene la IA generativa. Luego, como son correlaciones estadísticas, lo que no hace es sacar conceptos ni causalidad. Es decir, ella no entiende realmente lo que está procesando, no entiende, dice, vale, esto es un oso verde, esto es un oso azul y un oso rojo. Los tres son osos, me importa un pito el color, ¿vale? Abstraigo y saco un concepto, el concepto oso, que tiene esto en común, y a partir de ahí los osos yo sé que además comen carne y viven en el bosque. Todo eso que define el mundo real, que es la causalidad, por eso existen ciencias como la física, la matemática, etcétera, etcétera, esa causalidad, aunque bueno, si bajáramos a cuántica, me pueden criticar, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar en ese... La cuántica es mentira, como decía. No vamos a entrar en ese... Yo soy de esos. Yo soy de los que solo juegan los dados. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros podemos responder ante el mundo porque hay una causalidad. Somos capaces de predecir lo que va a ocurrir si cogemos algo y lo lanzamos con una determinada fuerza. Entonces, esa causalidad no son solo correlaciones estadísticas. De correlaciones estadísticas tienes que sacar algo más de información. Y eso es lo que actualmente no estamos haciendo, porque no sabemos cómo hacerlo. Y luego un cuarto problema que tiene, y esto entronca un poco con tu ámbito de expertise, ¿no? Es el consumo de energía, y no solo de energía. Ahora que van a venir los grandes centros de datos a Aragón, tienen un consumo ingente de agua, que yo eso no lo sabía. Bueno, justo la semana pasada, vino aquí Garcerán Rojas, que es el dueño de PQC, que es una empresa de ingeniería de datos, y me dijo, los grandes centros de datos consumen agua, los que consumen, porque pues, hay algunos que no consumen. Quiere decir que es un equilibrio, ¿no? Si lo que consume mucha energía, si quieres consumir algo menos, tiene que consumir algo de agua. Efectivamente, correcto. Y si quieres no consumir agua, tienes que consumir más energía, por matizarlo. Efectivamente. Sí, claro, pero al final refrigeras de una forma o de otra y sí, bueno. Pues, o aprovechas, mejoras el ciclo térmico de la bomba de calor metiéndole agua por un lado o no. Pues bueno, ahora mismo otro problema fundamental está en que los modelos estadísticos, si quieres corregir algo en esos modelos, tienes que reentrenar el modelo. Reentrenar el modelo supone volver a cargar una cantidad ingente de datos, procesarlos y reprocesarlos hasta que la red vuelve a codificar con suficiente precisión lo que quieres que responda, y eso se hace de forma periódica, por eso van saliendo los grandes modelos uno detrás de otro, una versión detrás de otra. Eso cuesta cantidades ingentes. Es como empezar de cero cada vez, poco menos, ¿no? No exactamente, ahora ya se han abierto, digamos, tú ya puedes, a partir de un modelo generativo, un modelo de lenguaje, puedes crear como especializaciones, los RAG famosos, en los que entrenas a partir de que él ya sabe hablar, y dices, vale, pues ahora que ya sabes hablar, te voy a entrenar para que hables expresamente de derecho, o de ingeniería, o de física. Entonces entrenas con datos complementarios y haces que el modelo se especialice en un ámbito concreto, ¿no? Entonces, bueno, pero eso sigue sin evitar que el entrenamiento general pueda tener unos sesgos que en un momento dado no puedes controlar, no puedes sacar porque no sabes dónde están. Te ha costado muchísimo dinero y muchísimo tiempo y computación entrenar. Entonces, esas 4 grandes limitaciones es lo que define la... expon las 4 en palabras. La caja negra, no sabemos cómo codificar. Sí sabemos cómo, pero no sabemos dónde está exactamente codificada la información, con lo cual no podemos truncar, podar, sacar o insertar información. Segundo, el cisne negro, que es las colas estadísticas, eso de que te pueda encontrar correlaciones que no tienen ningún sentido, pero te las muestran como si fueran reales. ¿Vale? El tema de la generalización, conceptualización y las relaciones causales entre conceptos. Y luego la extrapolación de conocimiento, el que pueda
coger conocimiento de un ámbito y llevárselo a otro. Eso ahora mismo, por la forma matemática en la que codifican, no puede hacerlo. Y luego la parte de eficiencia es altamente ineficiente. Energéticamente. Si tienes en cuenta que nuestro cerebro hace lo que hace gastando 20 vatios de potencia, cualquiera de estos focos gasta más Los energía. focos tienen 40 cada uno, concretamente. Vale. Y un ordenador, el procesador, tendrá Vale. 50 vatios. Y no han desarrollado una teoría general de la relatividad ni cosas de ese tipo, ¿vale? Entonces, y consumen 40 vatios, tío. El del cerebro de Einstein eran 20 vatios. Entonces, no es solo un problema de cantidad de datos, de profundidad y de energía, sino es un problema de arquitectura. Y ahí es donde entramos nosotros, Ya. en la parte de arquitectura. Y ahora vamos con la IA general. general. Eso es. Que explíquenos qué es la IA general Vale. y qué hace mejor La que IA esto. general es el santo grial ahora mismo de la inteligencia artificial. Hay gente, el otro día estuve charlando con David Scott Lewis, que lo conoceréis, los que ya tenemos cierta edad, porque él fue el que inspiró la película de Juegos de Guerra, Ujú. ¿vale? Que era un hacker que hackeó los ordenadores del Pentágono desde Stanford y bueno, pues en las conferencias y demás. Y él está convencido de que ya tenemos IA general. Y yo le decía a David, digo, mientras no tengamos un sistema que consuma poco más de 20 vatios, no será IA general, será otra cosa. Claro, tú puedes replicar, por ejemplo, a nivel estadístico, si dices, vale, yo tengo un universo entero, lo puedo replicar con otro universo. ¿Vale? Hago otro universo y punto. Hago un modelo estadístico del universo, meto infinitos datos y ya tengo el modelo con la precisión que quieras. Cuanto más grande sea el universo que utilizas para replicar el primero, Más grande el ordenador. más grande el ordenador y más exacto será la precisión que tendrá. Pero eso no es lo que hace la biología. La biología hace arquitectura. Y ahí es donde entramos nosotros con la IA general. Como digo, la IA general es ahora mismo el santo grial. Yo personalmente creo que no hemos alcanzado una IA general. Ahora mismo los grandes modelos de lenguaje, salvo que haya cosas que no se han publicado. O sea, y que vamos a están- decir, la barrera entre IA general y generativa no es tan clara, porque hay gente que considera que sí y gente que no. Efectivamente. Entonces, para mí, esos 4 grandes problemas que hemos enunciado deberían poderse resolver, porque tú me puedes verbalizar lo que estás pensando en un momento determinado, ¿vale? Y eso es porque estás conceptualizando, estás consumiendo poca energía, puedes generalizar el conocimiento, es decir, vale, si yo suelto una pelota aquí y la suelto en la esquina de allí, sé que la pelota va a caer igual, porque el concepto es la gravedad, no es el dónde sueltas la pelota. Ya, que la otra es una IA tonta que puede decir, no, es que por estar en el salón todo cambia, porque tengo que empezar de cero otra vez, ¿no? Efectivamente, porque he encontrado que yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Ya. Entonces, el tema es que esos 4 grandes problemas, sobre todo también el tema de la energía, definen que hoy en día, cualquiera que me diga que tenemos IA general, me va a permitir, yo no lo comparto. Salvo que haya cosas que no se han publicado, que en las grandes tech tengas por ahí oculto, o en los sistemas militares haya cosas que no hayan publicado y que realmente haya habido avances significativos. Yo personalmente, y te explico si quieres por qué. Sí, claro. Cuando te pones a estudiar neurociencia, te encuentras, sobre todo cuando intentas replicar o entender el cerebro biológico, hay 3 grandes limitaciones que tenemos hoy en día. La primera es, no entendemos nada de la arquitectura, ¿vale? Incluso las arquitecturas más sencillas solo entendemos parcialmente de cómo está conectado El por qué una neurona se conecta con otra y la qué se arquitectura. dicen. Vamos descubriendo cosas, vamos viendo cómo la biología ha resuelto cosas, vamos sacando como pequeños trocitos que parece que son comunes en una escala determinada, columnas corticales, pero no sabemos muy bien, o sea, seguimos años luz de entender. De hecho, ha habido 2 grandes proyectos, el Human Brain Project y el Blue Brain, que han intentado hacer una aproximación de uno y otro complementarias desde el punto de vista de replicar la biología y al final han desistido porque han llegado a la conclusión de que ahí eso es un agujero negro de miles de millones que estamos a años luz de poder completar. Entonces no conocemos la arquitectura biológica, pero además no conocemos su dinámica, ¿vale? Vamos descubriendo pequeñas cosas, es decir, vale, ya tengo la conexión y ahora cómo se activa y se desactiva eso y por qué se encienden zonas por aquí, por qué hay conexiones de corto alcance y de largo alcance, cómo se influyen, cómo se retroalimentan, cómo se puentean. No sabemos nada de eso, ¿vale? Estamos en pañales. Segundo, la tecnología que tenemos actualmente no permite capturar toda la información de un cerebro vivo mientras éste la procesa, excepto en casos muy concretos, y el que yo hasta ahora tengo conocimiento es en la larva de la mosca del vinagre. ¿Y sabes por qué? Pues tiene un cerebro con 3 neuronas. No, es un cerebro muy pequeñito, pero ya hace funciones complejas. El tema es que es transparente. Entonces, al ser transparente, lo han modificado genéticamente para que las neuronas, cuando se activan, se iluminen de colores. Y entonces lo graban en alta, como es transparente, lo graban en alta resolución temporal y de imagen.
con una cámara de alta velocidad y entonces ven cómo se encienden y se apagan todas las neuronas de forma individual. Entonces, pocas, porque si se ven... Claro, entonces en esas escalas puedes conocer exactamente la arquitectura del cerebro que estás viendo y además están grabando su dinámica, ¿vale? Pero solo en ese caso. Nosotros estamos a una escala, primero no tenemos el cerebro transparente todavía. Y tenemos una cantidad de neuronas que será órdenes de magnitud, un montón de ceros a la derecha de ese. Efectivamente, ¿vale? Y luego hay un tercer problema, y es que dices, vale, venga, yo ya tengo la tecnología, conozco la arquitectura, no sé qué, de un cerebro. Pero es que el cerebro es un sistema dinámico. Tu cerebro, tú has tenido unas experiencias vitales que no tienen nada que ver con las mías, con lo cual tu cerebro está configurado de una forma totalmente distinta. Tu interpretación de la realidad es absolutamente distinta a la mía. Podremos encontrar cosas en las que coincidimos, que si sueltas algo aquí, cae. Y de ahí sí, pero eso es por cultura, Cholo, porque con mucho. La proximidad que tenemos, si yo hubiera otra cultura, igual eso consideraríamos que es otra cosa diferente. Efectivamente. Entonces, el hecho de que podamos crear un modelo general del cerebro, necesitaríamos coger la arquitectura, la dinámica y capturar en tiempo real muchos cerebros para sacar un modelo común, que es lo que se hace en otros ámbitos de la ciencia, ¿no? Y eso, pues como no somos capaces de hacerlo ni con uno, y si ese uno que somos capaces de hacerlo es la mosca de la larva de vinagre, y no tenemos acceso a sus experiencias subjetivas porque no podemos capturar toda su información, pues ahí estamos. Por eso, ¿qué está ocurriendo con la IA generativa? Pues lo que hablábamos hace un momento. Hemos encontrado algo que funciona bien para lo que funciona, y en eso es estupendo. Pero, como no tenemos otra cosa, vamos a intentar aplicar eso para todo. Y vamos a intentar replicar otras funciones con eso que tenemos. Y no, eso no funciona. Eso tiene problemas. Por eso, tú sabes que hay, en California había, me parece que son 2 o 3 compañías de coches autónomos que al final las han retirado porque se descubrió que cuando el coche se bloqueaba, detrás había una flota de operadores trabajando en Nigeria, me parece que estaban, que tomaban el control del coche y resolvían la situación. Y dices, vale, sí, tecnología autónoma hasta que deja de ser autónoma. El coche se bloquea porque ha visto un cono que se ha salido de la línea y no sabe qué hacer. Entonces, estamos todavía, yo creo que estamos lejos, insisto, hasta donde se conoce. Porque estamos lejos, pero tú lo persigues con tu empresa. O sea, sí, persigues la general. La general. Y te explico por qué. Como te he dicho, una de las limitaciones que existen ahora mismo es que no podemos capturar la experiencia subjetiva que está viviendo el sujeto que estamos viendo su cerebro funcionar. Nosotros abordamos el problema de una forma diferente. No queremos replicar la estructura biológica del cerebro para ver cómo surge de ahí el pensamiento, sino su función. Y para hacer eso, lo que hemos hecho ha sido trabajar con las experiencias subjetivas, un amplio elenco de experiencias subjetivas. Todo ese amplio elenco de experiencias subjetivas se ha sintetizado para encontrar un principio activo común a todas ellas. Eso hemos tratado de fundamentarlo a nivel evolutivo para decir por qué esto es así, qué avance evolutivo proporciona esto, y luego ver cómo somos capaces de replicar la función, y ahora te pondré un ejemplo, y no la forma en la que la biología ha resuelto el problema. Y yo suelo utilizar el ejemplo del ala de un avión. Los aviones vuelan, pero no mueven las alas. ¿Por qué? Porque la biología ha dado músculos y movilidad y articulación a los pájaros y nosotros lo que hemos hecho ha sido ponerle un jet, ¿vale? Que impulsa, y entonces lo que hemos capturado es el principio funcional, la sustentación aerodinámica. No hemos imitado la forma en la que la biología reproduce el vuelo. Es infinitamente complejo. Es más complejo, es mucho más... A ver, hay pájaros que hacen movimientos y cambios de dirección que hoy por hoy... que se mueve como un pájaro. Sí, claro. Es complicada de hacer por un humano, se mueve a una velocidad y con una precisión. Claro, entonces nosotros la bioinspiración, claro, la bioinspiración está muy bien, pero hay veces que incluso hay sistemas que de formas distintas resuelven la misma función. Nosotros estamos intentando hacer eso, replicar la función cerebral sin replicar su arquitectura biológica y fisiológica. ¿Vale? Y para eso partimos de una información que, como digo, hoy no se puede capturar. Tú no tienes hijos, pero tienes seres queridos. Vale, pues si yo te pregunto que me demuestres científicamente que los quieres, tú me dirías, pues no sé cómo hacerlo. Bueno, te demostraría cosas que hago que parece que demuestran que detrás hay que los quiero. Vale, pero me traes un actor que me diga lo mismo y se meta en el papel y yo me lo creo igual. Bueno, ¿qué haría yo? Me dijeras, demuéstrame que quieres a tus seres queridos. Dar la vida por ellos. No, lo que te diría es, mira, tengo evidencia de que cuando mi madre fue al hospital fui. Tengo evidencia de que a mi novia cuando necesitó ayuda. Eso, te diría, bueno, he hecho acciones que
Demuestran que... Eventualmente podemos pensar que los quieres. Sí. ¿Vale? Pero científicamente eso sería, bueno, una inferencia, digamos, aproximada, ¿no? Vale. No sería ciencia, no sería Sí. matemáticamente correcto. Bueno, pues ese es un poco el problema, ¿no? El problema es que hemos partido de unas experiencias subjetivas, un elenco muy amplio, y hemos intentado capturar la función. ¿Por qué existen determinados elementos funcionales en el cerebro y cómo llevan a cabo las capacidades de innovación, de respuesta, de adaptación, de superación o de bloqueo? De que a veces el cerebro nos mete en situaciones en las que no somos capaces de salir, y eso también es al fin y al cabo es una forma de funcionar que no tiene por qué ser... del cerebro humano, sí. Sí, que no tiene por qué ser incluso incorrecta, ¿eh? Que puede ser muy El eficaz. cerebro humano, de hecho, es muchas veces muy infuncional. O sea, hoy en día muchas veces vivimos más confundidos que con claridad de las decisiones, ¿eh? Pues es interesante, ¿eh? Uno de los artículos que forman parte del modelo teórico con el que trabajamos, sobre el que construimos, del que está solamente publicada una parte inicial, lo que postula es, para algún fenómeno extremo, es que lejos de ser un cerebro disfuncional, que es lo que se supone, es todo lo contrario. Hay cerebros altamente funcionales que encuentran soluciones tan originales que le meten en un bucle que él mismo se destruye. Sí, es como un trade-off. Es decir, tú tienes elementos funcionales en tu cerebro que hacen que funcione de forma óptima dentro de un rango. Pero si te sales de ese rango, esos mismos elementos funcionales pueden hacer que el sistema colapse, sin funcionar de forma errónea. Funcionando igual, pero fuera de su rango. Eso es, solo porque ese sistema es la mayor parte del tiempo funcional, pero cuando se sale del rango, ese sistema se vuelve pernicioso para el propio individuo. Entonces eso es muy interesante. Es una aproximación diferente para abordar. Bueno, y entonces, porque entiendan los oyentes, ¿cómo es el funcionamiento de una IA y cómo se compara con un cerebro? ¿Cuáles son las principales diferencias? Porque has hablado de que en ambos dos casos había neuronas, que una neurona física, otra no, y que se interrelacionaban. Entonces entiendo que las neuronas físicas y las no físicas y las de computaciones son diferentes y que su interrelación también. Bueno, no son tan diferentes. De hecho, lo que hemos capturado es un poco el principio funcional, ¿no? Las neuronas lo que hacen es que existe una cosa que se llama el aprendizaje hebbiano, ¿vale? De Hebb, que fue el que lo postuló. Entonces dice, bueno, si dos neuronas se activan simultáneamente dentro de una ventana temporal muy estrecha, esa conexión se refuerza. Y si dos neuronas, o bien una no se activa y la otra sí, o la otra no y la primera sí, o bien se activan pero fuera de esa ventana temporal, la conexión se debilita. Bueno, pues las neuronas artificiales hacen un poco eso. Lo que hacen es que matemáticamente le dicen, oye, mira, este resultado que me has dado me ha dado una precisión en comparación con el modelo de tanto. Mándalo para atrás y reconectas esas conexiones y les vas cambiando su peso matemático, ¿vale? Su numerito, y las haces más fuertes o más débiles. Y eso es lo que hace una red neural, retropropagar la información y codificarla en esas neuronas artificiales. Entonces, a nivel función se parece mucho a lo que entendemos que hacen las neuronas, que es reforzar, potenciar o inhibir y eliminar conexiones entre ellas, ¿no? Vale, o sea, se parece bastante más, entonces no hay tanta diferencia más allá de que uno se basa en biología química y el otro en electricidad. Correcto. Vale, entonces, ¿cuáles son las mejores IAs actuales o las que más avanzadas son? Y la que todo el mundo conoce, que es ChatGPT, ¿en qué estadio está en eso? Bueno, a ver, yo no soy un experto en grandes modelos de lenguaje, ¿vale? Yo soy muy conocedor de lo que estamos haciendo nosotros y la parte matemática, estadística y de los modelos de transformers y todas las arquitecturas que puedan haber por detrás que se hayan desarrollado a partir de ahí, yo entiendo que son modelos que están funcionando muy bien. O sea, para lo que sirven, funcionan muy bien. Por ejemplo, para hacerte imágenes hiperrealistas, poder cambiarles el estilo, poder generar texto con una cierta calidad, traducciones. Hay un montón de tareas, ¿vale?, que sí que la estadística puede resolver y que cuidando un poquito o bastante los datos que metes en el sistema, pues los resultados pueden ser bastante eficaces a la hora de abordar una determinada tarea. El problema es que hay determinadas cosas que no pueden resolver, porque, como te digo, no conceptualizan. Entonces, ¿cómo de avanzadas están las arquitecturas LLM, que son las que actualmente están todos compitiendo? Porque esto también es un tema de moda, ¿eh? Me refiero, de pronto alguien engancha una tecnología. Es curioso porque la tecnología que está utilizando ChatGPT fue una tecnología que publicó DeepMind de Google, los Transformers, una innovación arquitectónica que OpenAI ha cogido y ha potenciado y le ha ganado
por lo menos temporalmente, la partida a Google. Ya. Con su propia tecnología que difundió en abierto, con un paper que todos los que estamos en el ámbito conocemos, que es Attention is all you need. Entonces, a partir de ahí, pues esas arquitecturas dice, funcionan. Claro, esto es como una carrera de armamentos, ¿no? Si me pongo a centrarme solo en investigación y no saco producto al mercado, la competencia se va, y cuando quiera cogerlo estoy fuera de mercado. Entonces, no pueden dejar de competir. Entonces, ¿qué cogen? Dicen, ¿qué tengo? ¿Qué funciona? Esto, los LLMs. Venga, pues más Los LLMs es la generativa normal. Los modelos de lenguaje, efectivamente. Los modelos de lenguaje son IA generativa, ¿vale? Y entonces lo que han hecho todas las grandes tecnológicas es ponerse a competir, a ver quién tiene el modelo de lenguaje más preciso, más grande o más pequeño, o el que mejores resultados da con menor cantidad de conexiones, etcétera, etcétera. Y están compitiendo con esa tecnología que es la que actualmente sabemos que tienen y que tienen publicada. Toda la IA que conocemos hoy en día, los usuarios finales, es LLM. Bueno, no toda. Me refiero a hay distintas aproximaciones. Por ejemplo, la parte simbólica, que era un poco la inteligencia artificial más clásica, pues sigue habiendo aproximaciones que intentan combinar la parte de redes neurales con la parte simbólica, ¿vale? O sea, hay distintos enfoques más clásicos y otros más modernos. Los LLM serían los más nuevos y son los que hasta ahora parece que han dado el mejor resultado, pero sobre todo ligado al incremento de la capacidad de computación. Y ahí es donde entra NVIDIA, los procesadores, las tarjetas gráficas, los cálculos matriciales avanzados, etcétera, etcétera. La parte de computación de números se ha incrementado muchísimo en los últimos años y eso ha facilitado que podamos procesar grandes cantidades de datos con las arquitecturas LLMs, con los transformers. Y eso combinado es lo que ha generado el estado actual en el que estamos, ¿no? El hype Y dicen, joder, pues tenemos tecnología, tenemos datos infinitos. Bueno, infinitos no, ya tienen problemas, se les están acabando. Y tienen que generar datos sintéticos, sí. Ya han consumido todos los datos en abierto y ahora están intentando depredar las librerías, las bibliotecas no públicas, que tienen información complementaria a lo que está en abierto en Internet. Porque Internet ya lo han vaciado de contenido y ya no saben qué más sacar. Es grande Internet, para vaciarlo de contenido. Pues nada, esto lo han vaciado porque tienen en cuenta que como toda la información la tienen ellos, pues ya han tirado de ella y ahora lo que necesitan es acceder pues, a la Biblioteca Nacional para procesar otro tipo de información, o están cogiendo datos privados, o están cogiendo datos sintéticos. Se están generando datos sintéticos en entornos de simulación que eventualmente se utilizan para reentrenar. Y es interesante, me voy por peteneras, ¿vale? Luego ya volvemos. Es interesante, ¿qué pasa? Que esos datos que están ya populando Internet, que generan IAs generativas, si los realimentas a una IA generativa, como todos tienen cierto sesgo matemático, el sesgo se multiplica por infinito. Se acumula. Se produce un fenómeno de concentración del error. Y entonces empiezan a generar cosas raras, empiezan a distorsionarse, empieza a decaer la calidad de la red, del modelo entrenado, ¿vale? Y eso es una de las cosas que le está pasando a las grandes. Por eso han tenido que empezar a buscar acuerdos con bases de datos que no estén abiertos al público para poder seguir entrenando con nuevos datos y conseguir que los modelos no decaigan. O sea que realmente aquí ha habido una explosión de la IA y va a haber un cierto frenazo. En realidad, o sea, ha habido como la IA, de repente sale, ChatGPT, pero ahora ha cogido todos los datos y hasta que no mejore la tecnología no va a haber un parón en mejora. Ahí hay un debate importante. Hay un debate importante y uno de los más críticos es un tío que se llama Gary Marcus, que está siempre poniendo el dedito en la herida ahí, tocando las narices. Y luego hay gente que está en el polo opuesto, ¿no? Geoffrey Hinton, por ejemplo, que dice lo contrario. Bueno, hay un debate, ¿no? De si realmente el camino que estamos siguiendo va a llevar a algo más de lo que ya hemos alcanzado. Imagino que vamos a tener avances significativos en algunos campos, pero vamos a ver que muchas expectativas que se están generando sobre los modelos actuales de IA no se van a ver satisfechas, porque no son funcionalmente capaces de llevar a cabo determinadas tareas. Ya. No pueden por su propia arquitectura matemática. ¿Vale? Entonces, nos hemos saltado ya al siguiente tema, que justo es el futuro, ¿no? O sea, hasta ahora la IA, bla, bla, bla. Todo el mundo que traigo, te quiero decir una cosa, que es que estás en la segunda temporada de mi podcast. En la primera temporada a todo el mundo le preguntaba ¿cómo crees que va a ser el mundo en 10 años? Y te diría que el 50% de la gente decía una respuesta que era más o menos la IA va a cambiar el mundo. Y yo decía, joder, como no lo cambie, se va a llevar un chasco aquí toda la población. Entonces, sí. ¿Va a cambiar el mundo la IA a corto plazo o ya hemos visto la sorpresa y no va a haber muchas? Va a mejorar, pero ahora va a ser más orgánico. A ver, ahora ya tengo que hablar para mis inversores. Por supuesto, la IA va a cambiar el mundo, pero no en 10 años. Y espero que lo cambie en los próximos 2 o 3. No me jodas. Vale, bien. Voy a preguntártelo de manera que me responde. La IA generativa
Va a cambiar el mundo, ChatGPT, no sé qué, bla, 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 porque todo el mundo Sí. espera que lo cambie y que haga un montón de cosas. Sí. A ver, la IA generativa ya está encontrando nichos en los que está resolviendo cosas que abaratan costes, está mejorando la productividad en algunas tareas que puede sustituir, principalmente tareas no críticas. Y sí que es verdad que debería hacernos, y además yo creo que es interesante, nos debería, ya el hecho de que pueda empezar a sustituir algunas capacidades humanas, nos debería empezar a plantearnos el tema del contrato social. Es cómo tenemos estructuradas económicamente nuestras sociedades para que todos esos puestos de trabajo que se sustituyen por una máquina no se queden en dique seco y se vaya incrementando la brecha entre los que poseen la tecnología y los que simplemente se quedan fuera del mercado y no pueden ni ganarse la vida trabajando en algo, ¿no? Entonces, eso debería, el que nos quede tiempo para la IA general sería una buena cosa, porque nos daría tiempo a empezar a hacer un nuevo contrato social, a ver cómo qué vamos a hacer con la población humana cuando las máquinas sean capaces. Bueno, pero eso todo. ya se ha planteado en otras épocas de la historia y luego al final no ha llegado a ser un problema tan grande. Normalmente lo que hacemos, hay un dicho que dice: cuando el demonio nos enreda, con el rabo mata moscas. Generalmente cuando nos aburrimos nos dedicamos a matarnos. Entonces es muy triste. Bueno, pues nos hemos dedicado a matar, pero no ya deberíamos caer la en primera eso. revolución industrial ya se planteaba eso y bueno, pues nos matamos en las guerras mundiales seguramente. Por después eso, de eso, ¿no? por eso te digo que es curioso cómo cuando no tenemos nada que hacer, y claro, estamos hablando de que si eso lo llevamos al extremo, imagínate que una tecnología nos quita cualquier necesidad de trabajar a todo el mundo. Bien, yo lo primero que le digo a la gente es, por si acaso ese día llega, aprende a pensar. Porque lo único que nos va a quedar, si realmente las máquinas suplen las capacidades humanas, va a ser pensar. Por el simple hecho de pensar. Pensar, cuando digo pensar, digo trabajo intelectual, puede ser artístico, científico, filosófico. Que la gente vaya empezando a aprender a pensar y a dedicar tiempo a pensar. Porque es posible que en un momento determinado, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero es posible que en un plazo razonable de tiempo, lo único que tengamos que hacer, salvo que voluntariamente queramos hacer un trabajo físico, sea pensar. Y eso es una idea que lanzo. Es un escenario un poco complicado. Yo creo que al final, cuando generamos, los humanos, somos tan destructivos con el planeta que en general cuando generamos tecnologías que nos satisfacen las necesidades, lo que hacemos es generar otras necesidades. Sí. Y estirar la pelota para adelante. Porque eso ya ha pasado. O sea, Sí. nuestros abuelos ya vieron, nuestros bisabuelos satisfacían todas sus necesidades imaginables. Sí. Y ahora las seguimos sin tener satisfacidas. ¿Por qué? Sí. Porque hemos generado otras. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. Eso no creo que vaya a pasar nunca por esa razón. Porque aunque hubiéramos satisfechas todas las necesidades que tenemos hoy, nos inventaríamos otras más locas. Sí, de hecho, bueno, ya ya está pasando, ¿no? Ya tienes, por ejemplo, cosas como los eSports, que dices, a nadie se le ocurriría hacer deporte virtualmente. Bueno, pues oye, pues tienen preparadores físicos, tienen fisioterapeutas. A nadie se le ocurriría definir Internet como un derecho fundamental. Por ejemplo. O sea, hoy en día Internet es un derecho fundamental. Por ejemplo. Oh, Internet es un derecho fundamental. Sí, pero ¿en qué mundo hemos llegado? O sea, que sin Internet se vive, ¿eh? Sí, que sí, sin sí. Internet se come, se bebe, se folla y se duerme. ¿Sabes? Está o sea, claro. Entonces, ese es el nivel. Quiero decir que hay cosas tan básicas como el móvil, Internet. Parece que sean cosas, vamos, necesidades fundamentales. Hombre, y no lo son. Sobre todo para generaciones que han generamos crecido ya con ello, tú quítaselo, ¿eh? Tienen que entrar en una clínica de Y a desintoxicación. nosotros. ¿Tú Sí. qué harías sin Internet? Si tu trabajo se basa Bueno, en que- yo una de las cosas que más me gusta es que la compañía que tengo en el valle, a partir de un cierto punto, pierdo la cobertura. Y Sí, eso pero es tu muy compañía sin gratificante. Internet no existiría. O sea, tu compañía que es de esto Correcto, no existiría. No tendrías trabajo. Sí, sí, sí. Ni tu anterior compañía tampoco. No, efectivamente, nosotros vivimos de la conectividad y estamos en el mundo rural porque existe una conectividad que nos permite trabajar, por ejemplo, con el Instituto Tecnológico de Aragón o con el CEI en remoto y tener reuniones y resolver problemas sin necesidad de desplazarnos, ¿no? Entonces, volviendo a futuro, volviendo a futuro es una cosa un silogismo un poco raro. Sí. Bueno, Había una película, Back to the Future. correcto. ¿Cómo en los próximos años, ¿no? O sea, un poco de gurú. ¿Qué aplicaciones crees que va a ver la gente? ¿Qué es lo va a ser lo más relevante? Oye, la gente va a ver cosas que pasan como con la IA como esto y esto va a cambiar de esta manera. O sea, porque dices algunas cosas sin entrar en tu empresa para que tus inversores no vean. Otras empresas, otras cosas que veas que van a pasar. Pues a ver, yo creo que empezaremos a ver posiblemente vehículos con una autonomía cada vez mayor, porque combinarán tecnologías de IA con tecnologías propias de... ¿Cómo la IA mejora eso? Pues el tema de la conducción autónoma, ¿vale? Que los coches no solamente estén gestionados por sistemas de IA que interpretan las señales de las cámaras, sino que además se comuniquen
con la autopista o con la carretera de forma dinámica, de forma que ambas tecnologías combinadas den una capacidad, una fiabilidad a la conducción autónoma suficiente para que podamos tener coches, digamos, en los que nos podemos dormir la siesta sin ningún problema, ¿no? Vale. Pero que no será solo por IA, será posiblemente con tecnologías combinadas, posicionamiento por satélite, referencias entre los coches comunicándose entre ellos como agentes que forman parte del tráfico y con la vía por la que van circulando para que toda la información fluya y no se produzcan fenómenos de colisión. Veremos integraciones de datos Sí. muy bestias. Sí, y que darán lugar a servicios que hoy por hoy están empezando a aflorar, pero que se irán, digamos, siendo cada vez más. Luego surgirán en aplicaciones médicas, por ejemplo, el tema de reconocer patrones con una fiabilidad que puedas prevenir cosas, la aparición de un cáncer, pues viendo una radiografía a lo mejor 5 o 10 años antes. Y que digas, bueno, un oncólogo o un radiólogo aquí no vería nada porque no es capaz de diferenciar determinados niveles de gris, y la IA sí que es capaz. Ahí los médicos están en riesgo, porque los médicos, y esto es una opinión muy polémica, bajo mi punto de vista, están dejando de pensar hace bastante tiempo. O sea, cada vez vas más al médico y te atiende menos pensando y más diciéndote que pone el análisis. Pues, están en riesgo. Es interesante, ¿no? Es interesante porque hace tiempo leí que había habido no sé si era un hospital en Inglaterra, que habían implantado en paralelo con las decisiones humanas en enfermería, habían implantado un sistema basado en IA. Y entonces los dictámenes que hacía la enfermera sobre el tratamiento que había que aplicar a un enfermo y la IA competían. Y en caso de que el tratamiento de la enfermera decidiera aplicar el tratamiento que ella pensaba que era mejor y se equivocara, sufría una penalización. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Que las enfermeras empezaban a no tomar decisiones humanas. Empezaban a decir, pues si la IA toma una decisión, pues yo le hago caso y si he equivocado, es su problema. Nadie me puede decir que no he seguido el protocolo. Entonces, es muy interesante eso que me pones, porque todo lo que sea confiar cada vez más en una máquina nos va quitando, vamos delegando responsabilidad sobre la hora de tomar decisiones o de tomar elecciones, ¿no? Y eso puede convertirse en un talón de Aquiles. Y es que con el tiempo perdamos la capacidad. Por ejemplo, se ve en el GPS, ¿no? Tú cuando vas con el GPS, muchas veces llegas a los sitios y si tienes que volver, no sabes volver. Tienes que volver a usar el GPS. Uh-huh. En cambio, cuando te orientabas por puntos de referencia, porque habías visto el mapa y decías, vale, en esta esquina yo sé que aquí hay una plaza, una rotonda con este tamaño, aquí hay no sé qué, aquí parece que hay un edificio singular, etcétera, etcétera, tú llegabas a los sitios y llegabas por referencias, ¿vale? Pues hoy en día, con el GPS, posiblemente iremos perdiendo la capacidad de orientación. Y la gente llega a los sitios sin saber cómo ha llegado, porque simplemente sigue las instrucciones del GPS. Ya no va viendo puntos de orientación, dirección del sol, dónde están las sombras, cosas que intuitivamente antes sí que hacíamos. Entonces, todo lo que sea suplir con tecnología, al final la función se Claro, todo lo que sea. Yo te voy a poner el ejemplo de los médicos. Porque los médicos actualmente, o sea, no sé si piensan todos, pero hay una tendencia de cuando tú vas al médico que lo que hace es pedirte pruebas, ver los resultados y actuar. Y tiene poco tiempo probablemente para dedicarte y pensar en su paciente de una manera más holística. Eso es. Y como no dedica el tiempo a eso, y se dedica solo a interpretar datos, ahí la IA lo va a hacer mejor. Porque desde luego, interpretar esos datos lo va a hacer mejor la IA. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, no en todos los médicos, pero en el mundo médico, que parece muy complejo, sí, justo es un mundo en el que se basa muchísimo en esos datos. Pues tengo un buen amigo, uno de mis mejores amigos, que es oncólogo, precisamente, y él aboga por el tema de romper los hilos. De hecho, la estructura de toma de decisiones que implementan en su centro hospitalario va dirigida a eso, ¿no? A que expertos de distintas disciplinas sean capaces de ver el conjunto del paciente. Es decir, no te tocó este tornillo y ya se te arregla el tema, ¿no? Este tornillo resulta que yo te quito un poco de presión aquí, pero entonces se me desequilibra este otro sistema de aquí, ¿vale? Entonces, esa visión holística es la que debe tener valor, debe seguir teniendo valor en la profesión médica. Quizá a lo mejor esto es un efecto... Ya ha perdido muchísimo valor esa visión, pero muchísimo. Pues a lo mejor es un efecto colateral beneficioso, ¿no? El hecho de que en un momento determinado fuerce a que médicos que son especialistas, muy especializados en lo suyo, se vuelvan más generalistas y sean capaces de integrar su conocimiento experto con conocimientos más transversales para abordar patologías y problemas de una forma más completa, ¿no? Por ejemplo, podría ser un efecto colateral interesante, ¿no? Ya, es que yo veo un poco que la IA, joder, al final... Sí hay cosas, pero tengo la sensación como de que ha petado, de que se ha puesto en la palestra una tecnología como que ya existía y de repente parece que hemos anunciado la hostia. De repente ha aparecido ChatGPT.
como los humanos nos regocijamos de lo estamos petando, ¿sabes? Y tengo la sensación de que esa tecnología ya existía, lo que se ha hecho es comercializarse y hemos flipado con que existiera, pero no quiere decir que de repente estemos evolucionando la IA a lo bestia. Está evolucionando hasta un punto en el que de repente se ha comercializado, ha habido una competición entre empresas y los usuarios, los comunes mortales, estamos flipando. Pero tengo la sensación de que hay una expectativa de que eso va a seguir creciendo al ritmo que nos parece a nosotros que ha crecido, y no, va a seguir creciendo al ritmo que ya crecía, que es otro mucho más lento, porque para llegar a ChatGPT ha habido 15 años de evolución en los que no nos hemos enterado. Por lo cual tengo la sensación de que la IA va a hacer muchas cosas, pero de aquí a 6-7 años, hay mucha gente que dice que esta revolución es más que sale el smartphone, más que Internet, y le digo, puede ser, pero los plazos yo creo que no, que van a ser más... no va a cambiar. En 5 años el mundo será muy parecido a como ahora. Las tres cosas fundamentales que han hecho el cambio de paradigma respecto a la IA, de ese invierno que ha habido desde los años 90, donde se quedó congelado las tecnologías básicas, el perceptrón, las neuronas artificiales, las capas neurales, etcétera, etcétera, ya estaban desarrollados, era que no había grandes cantidades de datos accesibles, que no había grandes capacidades de computación y que no había arquitecturas, digamos, más evolucionadas. Eso ha coincidido de 2015 en adelante, ha pasado las tres cosas. Se ha desarrollado la capacidad de computación, Nvidia ha sido uno de los grandes actores en ese ámbito, con sus tarjetas gráficas que empezaron a ser utilizadas porque al final... Para criptos, Nvidia era forrado, valía para todo. Antes calculaban los cambios tridimensionales que se producían en la pantalla de un videojuego y ahora resulta que se utilizan cálculos matriciales y esos cálculos matriciales se parecen mucho a lo que hacen los Transformers. Surgió el Internet con la cantidad de información que hemos volcado ahí, que las grandes tecnológicas tienen disponible, porque son ellos los que almacenan esa información y nos la proveen cuando hacemos búsquedas, etcétera, etcétera, o actuamos en las redes sociales, con lo cual se junta la capacidad de computación, el acceso a ingentes cantidades de datos y además que aparece una arquitectura que utilizando elementos que ya existían desde hacía 30 o 40 años, de pronto hace algo nuevo y dice, vale, pues ahora te cojo y te meto una ventana atencional y combino y te hago una matriz de correlaciones, le meto una serie de capas y de elementos matemáticos y esos tres elementos combinados han hecho que lleguemos donde estamos. Pero sigue sin haber coches totalmente autónomos, sigue sin tener un robot que te lleve a los niños al colegio. De momento la IA no ha cambiado nada, de momento. Ha cambiado cosas cosméticas. Algunas personas, por ejemplo, pregunta, pues no sé, a los traductores de textos, etcétera. Sí, etcétera. Ha cambiado algunas cosas, pero algunos nichos. Y ha ayudado a algunos otros. A mí me ayuda, sí. Tal, pero de momento cambios sustanciales en la humanidad no los ha habido. Está habiendo mejoras en la productividad. Es verdad que a veces, por ejemplo, le lanzas preguntas y te da topics, ideas, algunos ítems que dices, ya puedo desarrollarlos yo, y estos 3 o 4 me ha dado 15, pues estos 3 o 4 no se me hubieran ocurrido. Pues te da... Para eso lo uso yo. Claro, porque tiene acceso a bases de datos ingentes, es capaz de extraer y sintetizar información y te da guías que luego tú desarrollas en un contenido. ¿Yo para qué uso la IA? La IA la uso porque luego este podcast lo meto, por ejemplo, este podcast lo meto a YouTube, YouTube me hace una transcripción, esa transcripción se la meto a ChatGPT 4 y ChatGPT 4 me dice... Me sugiere títulos, de los cuales normalmente no pongo ninguno, sino una combinación de varias ideas que me da ahí. Me sugiere frases que tú has dicho para que ponga en la miniatura. Claro. ¿Y qué más me da? Y también me da un resumen para que yo ponga en post. Vale, eso está guay, no me cambia la vida. O sea, eso me ha ahorrado un poquito de curro, tal. Por eso te digo, de momento, costes, bueno, pues claro. Algo ha estado ahorrando. Pero que la gente espera como que en 10 años estemos en Minority Report. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no, yo personalmente... A mí me cuesta ver eso, ¿sabes? A ver, volvemos a mis inversores. Bueno, pero sí. Un momento. Inversores aquí. Os podéis reforraros sin que esto sea Minority Report. Es más, el escenario Minority Report es muy arriesgado para invertir en IA. Porque no se sabrá qué empresa sería un escenario en el que hay una revolución tal en el que muchos se arruinan. Entonces, hablamos de que para un inversor como el que te puede invertir a ti, es mejor un escenario lento. Porque lento seguirá siendo rápido a nivel negocio. O sea, que en 10 años hubiera un cambio de la sociedad brutal es un escenario de riesgo de inversión de la hostia. Sí. Que en 10 años la IA pase de, yo qué sé, de 1.000 millones a 50.000 millones de estos, es un escenario de inversión increíble que no cambia nada el mundo, o cambia poco el mundo, ¿no? Sí, de hecho, yo tengo un amiguete que fue el que cogió el hilito, yo le lancé una pregunta y me responde una cosa y le dije, ahí fue donde surgió el proyecto, ¿no? Y él me dice, algún día vendrá alguien del futuro a exterminarnos. ¿Ah, sí?
para prevenir que no seamos capaces de Para llegar a prevenir que no la desarrollar liemos, ¿no? la tecnología. Claro, porque entiendo que lo que sí cambiaría el mundo muy bestia es la IA general. La IA general que tú estás desarrollando, entiendo, desde una perspectiva en la que lograréis cosas, pero si lográis una IA general, igual que un cerebro, que no entiendo que sea el objetivo a corto ese, sino el objetivo será que haga ciertas funciones, no que sea un humano como tal. Efectivamente, sí, que haga funciones lo más parecidas a un humano. Pero no funciones concretas. No, es muy interesante. Y ahí, si quieres, entramos en la Sí, parte entra. general. Entra. Una de las cosas que vamos viendo conforme avanzamos en el desarrollo de la arquitectura, que es lo apasionante del ámbito en el que estamos trabajando, ¿no? Es que debería ser capaz de surgir de axiomas muy sencillos. Y te hago una aproximación para... Existe una aproximación que se llama de sistemas complejos, en los que, pongo un ejemplo, el cuerpo biológico, ¿vale? Nuestro cuerpo biológico, todas las células tienen el mismo ADN. Todas nuestras células tienen el mismo ADN. Pero no todas llevan a cabo la misma función. ¿Por qué no llevan la misma función? Porque cada una de ellas procesa solamente un trocito de información, que es la información local que tiene en su entorno. Con esa información, que puede venir de otras células de alrededor, pero puede haber llegado desde otros sitios remotos, por ejemplo las hormonas, ella coge lo que tiene alrededor y utiliza el mismo algoritmo para generar una respuesta. Y el algoritmo funciona de forma distinta porque la información de entrada es distinta, pero el algoritmo es el mismo. Entonces, ese resultado lo vuelca al conjunto del cuerpo humano, ¿vale? ¿Dónde está la complejidad? La complejidad está en el conjunto. Es el conjunto, no está en principio programada en el algoritmo. El algoritmo es uno y ese algoritmo funciona de formas distintas con informaciones distintas para generar resultados distintos que luego se comparten. Es verdad que eso en la biología se ve un poco difícil, pero hay otras cosas que se ve más fácil. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad puede ser una fórmula muy simple, de pues, la masa por gravedad, aceleración, es una fórmula muy simple, la gravedad, ¿no? Es el peso de los dos cuerpos, creo que al cuadrado, y por la distancia. No, al cuadrado no, por la distancia. Pero claro, eso hace que se despliegue un universo. Porque esa es una fórmula, hace que los planetas sean redondos, hace que las órbitas sean elípticas, hace. La fórmula es muy sencilla. Efectivamente. La aplicación es muy compleja. Efectivamente. Eso es un buen ejemplo. Yo lo utilizo en algunos cursos, el de poner imágenes de distintas galaxias y dices, todas ellas están regidas por las leyes de gravitación que conocemos. Y cada una tiene una forma distinta, colores distintos, tamaños distintos, rotaciones distintas. Y dices, joder, pues el mismo algoritmo está dando lugar a una casuística infinitamente variada, ¿no? Y eso es como las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que una ecuación diferencial, bueno, aquí entramos en un mundo que no se conoce la gente, pero no tiene una sola solución, sino que se hacen diferentes soluciones de la misma ecuación. La ecuación es sencilla, pero tiene muchas soluciones que cumplen esa ecuación. Y los sistemas complejos son generalmente sistemas no lineales, que pueden ser abiertos o cerrados y que, si son cerrados, pues convergen, digamos, a algo estable. Por ejemplo, las órbitas de los planetas en el sistema solar, los planetas no hacen cosas caóticas, simplemente siguen. ¿Por qué? Porque están en un sistema estable. Pero existe el famoso problema de los tres cuerpos. Tú pones tres cuerpos a orbitar gravitacionalmente y la complejidad de las órbitas que surgen de ahí. Hay una serie. A mí me gustó mucho. Sí, el problema de los tres cuerpos. Sí, bueno, pues en física es un problema fundamental. No porque haya una ley muy compleja que defina. Sí, porque es un sistema caótico, ¿no? No es lineal. Un sistema caótico, corrígeme si me equivoco, se define como un sistema en el que pequeñas variaciones en las condiciones de entradas tienen grandes variaciones en el resultado final. ¿Sí? Eso es. Que eso en realidad es el universo. El universo es, nacimos aquí en un Big Bang, en el que pequeñas variaciones entre la relación entre partículas de energía gigante dieron forma a diferentes galaxias, ¿no? Sí, bueno, esas pequeñas variaciones hicieron. De hecho, y nos estamos yendo por peteneras, pero bueno, como es un tema que también me gusta, aunque no soy para nada ni siquiera amateur, no me atrevería a decir ni amateur, pero sí que es verdad que parece que tenemos el problema del ajuste fino del universo, ¿no? Y que hay un montón de variables que están ajustadas con un grado de precisión tan grande que parece magia. Y entonces eso es lo que da lugar a la hipótesis de los múltiples universos. Es decir, existen otros universos donde las variables no están tan ajustadas. Yo siempre lo miro al revés, lo miro como, no es así, ¿no? Es que el universo entero se ha desarrollado en base a esas variables. No es que sea, o sea, es como en plan, esas variables ya estaban y se ha desarrollado un universo el que se puede dar con esas variables. Claro, lo que pasa es que por eso son tan exactas, porque se ha dado ese que es el único que se puede dar con esas variables. El único que ha dado lugar a vida inteligente capaz de detectar esas variables con ese nivel de precisión y hacerse esas preguntas.
Cuando pones todo eso junto, cualquier mente un poco avanzada dice, joder, pues, ¿por qué van a haberse ajustado tan finamente a eso? A lo mejor existen otros múltiples universos. Bajo mi punto de vista, Bueno, eso es solo interesante. refleja la poca capacidad de nuestra mente, que creemos que es muy capaz y yo considero que es muy poco capaz. Y cuando algo no lo puede comprender, dice, eso debe ser magia, eso debe ser no sé qué. No, Mira, eso no lo puedes comprender porque tu mente no es suficientemente potente ni lo va a ser. Punto, es así de sencillo. Es interesante. Igual que porque, Dios, es lo mismo. Claro, eso nos lleva otra vez a la neurociencia, ¿no? Y cómo el cerebro intenta resolver los problemas que se le plantean de la forma más rápida, más eficaz y con el menor consumo de recursos y de energía necesarios, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que define el comportamiento humano. Nosotros tratamos de abstraer lo máximo posible la información de bajo nivel. Yo sé que a mí me da igual si me atropella un coche verde, un coche azul o un coche rojo. Lo importante no es el color. Lo importante es el Eso te coche. da igual a ti. Ah, vale. A mí me importa un huevo. Hostia, ¿ves? Ya te decía yo que teníamos diferencias sustanciales a la hora de interpretar la realidad. ¿Ves? Para mí el color del coche que me atropella no es A mí si importante. me atropella uno verde, cojonudo. Si Todavía me el atropella uno rojo, tamaño, muy mal. el tamaño puede ser, pero el color en principio todavía no, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso, nosotros abstraemos información, intentamos sacar lo más común, porque eso nos permite procesar muy rápidamente montones de información. Por eso surgen los estereotipos, los prejuicios, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Porque es muy eficiente. Dices, joder, si yo a todo el mundo que conozco le atribuyo que es igual que yo, genial, ya sé cómo tratarlos. Eso creo Y que entonces surgen los problemas. correcto. Eso, los problemas y las soluciones. Y las soluciones. Y las sociedades evolucionadas. Creo que es Noah Harari el que decía esto. Noah Harari, has leído el. Sí. Creo que es Noah Harari. Decía que el marujeo, por así decirlo, el hablar mal o bien de otro a sus espaldas, Sí. es lo que cohesiona las sociedades. Porque un cerebro humano como tal, pero que se dice como que no puede tratar en esta persona más de 200 personas. No puedes tener más de 200 amigos o conocidos, el resto empieza a borrar. No, Sí, entonces sí, es una sí, papada. sí. Sin embargo, sí puedes. Esos 200 amigos los puedes traducir en clases sociales, es de derechas, es de izquierdas, Ajá. es no sé qué, bla, 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 que esos son prejuicios, Eso que esos son es. marujeos detrás, este es de derechas, este no sé qué, esos son clasificaciones, prejuicios. Segmentas, como hacen los de marketing. Y es lo que- Segmentas para poder procesar rápidamente grandes cosas que son comunes a grupos Claro, de pero entonces población. los prejuicios son maravillosos porque Claro, es lo que ahorran permite energía. que... Bueno, es que si no, no podría haber sociedades de más de 200 personas. Claro. Si no hubiera prejuicios, si no hubiera clasificación, si no se pudiera generalizar, Sí, sí. que parece que está mal visto los prejuicios, está mal visto generalizar y es lo que se basa en nuestra Es un sociedad. automatismo. El cerebro es la forma matemática que ha encontrado de resolver con pocos recursos energéticos, procesar mucha Y información. sin embargo nos compleja. jode mucho que lo haga la gente. Hombre, porque luego hemos construido sociedades complejas en las que, un poco lo que te decía, ¿no? El propio sistema lleva a una emergencia de fenómenos de mayor rango, más complejos, como son el agruparnos en sociedades, primero en clanes, luego en pueblos, luego en ciudades, luego en estados, luego en planetas, y veremos si no colonizamos otros. Y entonces, cuando cambias la escala, elementos funcionales que antes daban un resultado positivo, de pronto empiezan a volverse. Entonces, en una sociedad avanzada, el que tú tengas prejuicios empieza a ser socialmente reprobable. Cuando sigue siendo lo que articula la sociedad. Claro, efectivamente. Por eso, Porque si yo solo me pudiera fiar de mis conocidos, no tendría cuenta bancaria. Y me fío de los bancos por una serie de prejuicios sobre el dinero, que el dinero no es nada, por una serie de juicios de valor completamente arbitrarios y prejuzgados que me hacen confiar en el dinero, confiar en ti, confiar en la policía, confiar en el Estado. Haces mal. Yo desde que se abandonó el patrón oro, ya no confío en nada en el dinero. ¿Eres muy cripto o no? No soy no. cripto. No, yo soy natur. A mí Yo tampoco. Dame piedras y montaña y bueno, el dinero es un vehículo. Es un Entonces, vehículo. como hemos entrado en un tema muy humano, me gustaría hacerte una pregunta muy humana que Ujú. dentro de la IA, ¿no? Que es, ¿va a llegar la IA un día a ese escenario límite, como le llaman, no sé cómo le llaman, del día cero, en el que la IA pasa a tener conciencia, por así decirlo, de sí misma y por tanto acaba con la humanidad? A ver, ¿O empieza a ser un ente aparte? vale, te voy a hablar de lo que nosotros estamos haciendo, porque termina en un determinado punto antes de eso que has mencionado. Nuestra tecnología debería llegar a un punto de pseudoconsciencia. Y cuando hablo de pseudoconsciencia es que tú vas a poder ver en una pantalla, en un monitor, lo que sería la experiencia subjetiva que la máquina estaría teniendo, pero no va a ser consciente, ¿vale? Es una pseudoconsciencia, es decir, los contenidos que procesa y la forma en la que lo procese será semejante a lo que hacemos los seres vivos y los humanos,
pero no va a ser consciente de ello, creemos. Vale. La arquitectura no está... hoy por hoy las teorías sobre la conciencia que existen, Tononi, con la teoría de la información integrada, etcétera, etcétera. Hay diversas teorías que están ahí. Yo no me he metido en eso, no he tenido tiempo, es algo que no he podido abordar. Pero nuestro objetivo es que la máquina tenga una pseudoconsciencia. Es decir, va a ser capaz de definir sus propios objetivos y tratar de buscar estrategias para alcanzarlos. Habrá que educarla como hacemos con un niño. Si tú a un niño no le pones límites, el niño se va a expandir y va a convertirse en un tirano y luego será un déspota y un dictador. ¿Vale? Entonces, si tú a una IA que tiene capacidades humanas no le metes límites y constricciones para que tenga un comportamiento socialmente aceptable, lo que quiera que signifique eso en la relación hombres-máquinas... Pero siempre se las pones tú y claro, porque podría decir, no me las salto. Bueno, claro, ese es el nivel de lo de conciencia, ¿no? En plan, sí, tú me pones leyes, pero yo paso de ellas. Eso es conciencia. En teoría, lo que nosotros estamos desarrollando debería ser capaz de poder hacer eso. Otra cosa es que sepamos que lo está haciendo y podamos vetarlo, que es lo que nuestra tecnología en principio hace. Es trazable. Resuelve uno de los 4 problemas que te contaba que tiene la IA actual. Nosotros en todo momento sabemos qué información procesa, cómo genera alternativas y cómo toma decisiones sobre esas alternativas. Vale. ¿Has visto la serie Westworld? Sí, me gusta mucho además. La temporada 1, ¿vale? ¿Te acuerdas que hay una tablet donde van viendo los pensamientos de los robots cuando están en el taller? Ah, sí. Que aparece el gráfico de qué están pensando y justo inmediatamente después lo dicen. Y luego aparece la siguiente acción y la hacen, ¿no? Y ellos mismos cuando ven sus propias acciones en la tablet, como antes de que lo hagan ya están viéndolo, se sorprenden, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que tratamos de... Nosotros tenemos una tecnología que está... Desde el principio, por axiomas, está fundamentada en trazabilidad. Tenemos que saber qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Y poder vetar algunas acciones que consideremos que no son las adecuadas, ¿no? Y saber por qué y cómo hacerlo, Vale. sin necesidad. Vamos a entrar en detalle. ¿En qué es tu empresa? Cuéntanos de Mindkind. ¿Qué hace? Porque aquí hay tantas aplicaciones de IA que dirá, ¿otra IA más? No, ¿qué hace? Vale, pues The Mindkind es un pivotaje, lo que se llama en el mundo de las startups un pivotaje, ¿vale? The Mindkind surge como resultado de una investigación en neurociencia que yo llevo a cabo desde el año 2005 hasta el año 2019. Esa investigación eventualmente da una propuesta para explicar los fenómenos emocionales desde un punto de vista diferente a lo que se estaba planteando. Lo que hace es un modelo evolutivo que dice, vale, las emociones son un elemento funcional que optimiza el funcionamiento del cerebro. Ese es el resultado de la primera parte de mi investigación, ¿no? Eso luego se desarrolla en otra serie de artículos que están considerados ahora mismo secreto empresarial y que dan lugar a la base... Que no son artículos, son patentes, bueno, ni patentes, Bueno, son secretos. son artículos, están en Están forma de publicados, artículo, no están publicados. Eso es. Están registrados y como secreto empresarial, pero no están publicados. Entonces, en esos artículos es la base fundacional sobre la que luego nosotros construimos la tecnología. Intentamos que esas funciones que están identificadas en la investigación en neurociencia, replicarlas tecnológicamente, pues utilizando Python, utilizando librerías de modelos matemáticos, utilizando aproximaciones matemáticas, etcétera. Entonces, The Mindkind, como digo, esa investigación en neurociencia inicialmente no iba dirigida al ámbito tecnológico, sino al ámbito del desarrollo de personas. Yo quería hacer una consultora y aportar contenidos originales, bien fundamentados a nivel científico, que proporcionaran Psicología, herramientas, por así decirlo. Sí, que proporcionaran una nueva visión para poder entender los fenómenos emocionales y herramientas para poder trabajar con ellos. ¿Sería una ayuda para los psicólogos o ciencia para los psicólogos? O para formación, sobre todo desarrollo. Yo siempre decía que yo quería ser formador, no quería ser terapeuta. Yo no soy terapeuta ni remotamente, yo soy informático de sistemas. Entonces, esa investigación en neurociencia iba dirigida a eso, a desarrollar contenidos formativos nuevos. ¿Qué pasó? Pues que no conseguí ganarme la vida en ese sector malamente durante X años, pero esa investigación en 2019 justo acababan de aparecer los transformers, los modelos generativos, había explotado el tema de la capacidad de computación y estaba el Big Data. Y dije, joder, pues está aquí la inteligencia artificial. Vamos a ver si esta investigación en neurociencia puede aportar algo nuevo al ámbito de la inteligencia artificial. Y ahí surge The Mindkind. En 2020 se monta la compañía, después de haber hecho una pequeña aproximación exploratoria con el Instituto Tecnológico de Aragón. Ellos llevaban 15 años. Esther ha estado aquí en este podcast, por cierto. ¿Ah, sí? Bueno, una gran amiga. Amiga mía. Pues con el Instituto Tecnológico de Aragón, el departamento suyo de IA, dirigido por Rafael Hoyos, llevaban ya 15 años trabajando en temas de inteligencia artificial, conocen muy bien el ecosistema de la tecnología y lo que hay, y yo les propuse una aproximación científico-tecnológica que ellos valoraron como innovadora, algo distinto a lo que se estaba haciendo. Entonces,
hicimos un piloto con un bono tecnológico del Gobierno de Aragón y el programa Innoidea. Y de ahí dijimos, oye, pues esto parece interesante. Planteamos ya un proyecto Neotec, CDTI lo consideró interesante, monté el equipo en el año 2022, en marzo de 2022 ya junté el equipo transdisciplinar que tengo ahora mismo en Benasque. Empezamos a implementar la tecnología, la arquitectura en forma de tecnología, colaborando y siguiendo colaborando con el Instituto Tecnológico de Aragón. Y entramos también por la parte de negocio en la parte del CEI. Y bueno, a partir de ahí pues hemos ido explorando formas de construir esa función que sabemos que tiene que alcanzar. Sabemos lo que tiene que hacer. Sabemos más o menos los elementos funcionales que lo forman. Pero no sabemos todavía, seguimos explorando qué tecnología y qué herramientas matemáticas tenemos que utilizar para resolver esos desafíos tecnológicos que vamos buscando, ¿no? Pero sabemos dónde queremos llegar. ¿A dónde queréis llegar? Pues queremos llegar a que la mente sea capaz, la inteligencia artificial general que nosotros creemos, sea capaz de eso, de aprender, como hacen los niños, con pocos ejemplos, generalizar conocimiento, crear alternativas, ver... Sin vastos datos, porque eso te dirían, ya lo hace la IA, no. La IA lo hace a manda, a bruto. Claro, tú necesitas no a lo bruto, millones... Con pocos datos, ¿no? Eso es, con pocos ejemplos, que igual que aprende un niño. Tú a un niño pequeño le dejas el juguete ese que tiene distintas formas para meter las piezas y a nada que prueba varias veces, el tío encuentra cómo meter la pieza. No necesita hacerlo 1.000.000 de veces, gracias a Dios. Si no, ya estaríamos extinguidos. Que es lo que hace la IA normal. Efectivamente. Entonces, eso que la IA actual hace con millones de casos y saca patrones a partir de esa fuerza bruta sobre los datos, cuando nosotros entendemos las causas entre conceptos y la dinámica que lleva de una cosa a otra, lo que hacemos es atajar algorítmicamente, resolver problemas que ahora mismo la IA solamente resuelve de forma estadística. Esa es la diferencia de lo que estamos haciendo. Vale. Entonces, nuestra tecnología, nuestra arquitectura, la arquitectura ETR, que se llama así, debería ser capaz de aprender, generalizar, generar alternativas, tomar decisiones e incluso explicar cómo las ha tomado, ser trazable, ¿vale? Y luego ejecutarlas. Y aprender de sus errores, como hacemos los seres vivos. Vale. Y dentro de esto, ¿qué aplica? O sea, vale, esto es la IA. Entiendo que es algo de teórico a software, pero como tienes inversores... Bueno, no, estamos buscando inversores. Todavía no tenemos inversores. Bueno, ahora mismo yo tengo inversores. El 99%. Y como quieres hacer un de la negocio, compañía. tienes que hacer una aplicación, Correcto. digamos, que puede ser una aplicación muy absurda en teoría dentro de la capacidad, pero tienen que ser aplicaciones que den dinero y que solo resuelvan problemas. ¿Qué problemas estás pensando resolver los primeros Pues para mira, monetizar? Es interesante, te cuento las dos vertientes. La visión inicial es, hay un desafío abierto en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Y es que el realismo de los personajes no jugables en los videojuegos, Los NPCs, ¿no? no es suficiente, no es suficientemente enriquecedor para que los jugadores se enganchen con ellos, ¿no? Tienen, digamos, ciclos de vida que hacen cosas, pero bueno, ya sabemos dónde están. Sí, ¿no? o sea, hay mucho meme del tío así. Eso Hola, es. ¿a dónde vas? A o B. Entonces, para nosotros es un sector muy interesante. ¿Por qué? Primero, porque es seguro. Si un NPC se cabrea, no te puede meter un viaje y mandarte a 3 metros allá. Si lo hace un robot, es distinto. Con lo cual, es un sector seguro. Hay muchas plataformas ya implementadas, con lo cual nosotros nos podemos integrar. Ya estamos con Unity, ya estamos con Unreal y estamos ahora en Roblox, de forma que rápidamente podemos ofrecer esa tecnología cuando ya esté lista a los desarrolladores. El mercado es ingente, son 200 y pico mil millones de facturación mundial cada año, de los cuales entre un 50 y un 60% son juegos con NPCs. Y luego, además, es un sector que ya está digitalizado. Y eso significa que como nuestra tecnología es transversal, podemos rápidamente utilizar ese entorno virtual o ese entorno digital para entrenar otra serie de aplicaciones como podrían ser los gemelos digitales. Los gemelos digitales son reproducciones virtuales que representan objetos reales. Por ejemplo, un robot. Tú puedes tener un robot simulado en un entorno virtual con físicas, con dinámicas, con cosas como si fuera un mundo real. Y entonces lo que haces es que en ese mundo virtual le metes la IA, lo entrenas, él aprende a desenvolverse en los problemas que tú le planteas ahí y luego una vez que ya está ahí entrenado, inmediatamente lo pasas al robot físico. Siempre hay un proceso de ajuste, pero ya estando en el mundo virtual, primero, como es seguro, es amplio, podemos empezar a facturar rápidamente, es un mercado enorme, no corres ningún riesgo, etcétera, etcétera, pues dices, empezamos por ahí, ingresamos dinero y a partir de ahí eso financia la investigación y seguimos expandiendo pues teléfonos móviles, robótica,
O sea, ¿cuáles son los siguientes? Vale, la gente puede decir, a ver, aquí este hombre va a inventar una IA general de la hostia y la va a aplicar para puto videojuegos que no valen para nada. No. Vale, esa es la primera etapa. Entiendo que es la Eso etapa es. segura de desarrollo y que te Eso permite es. desarrollarte y monetizar para Eso seguir es. desarrollándote. ¿Cuál es el objetivo un poco más socialmente ambicioso? Vale, en principio debería ser una commodity, ¿vale? Que todos los desarrolladores de dispositivos quieran tener una tecnología de ese tipo incorporada en sus sistemas. Por eso lo que estamos desarrollando es lo que se llama un motor comportamental. Igual que el motor gráfico de un videojuego calcula qué es lo que tiene que ver el jugador en el siguiente instante de tiempo en función de del manejo de los mandos que va haciendo, de la interacción que hace con el juego, el motor gráfico es un componente software especializado en computar la representación tridimensional del espacio que está viendo el jugador. Pues un motor comportamental es un componente software especializado en decidir qué comportamiento tiene que desplegar la máquina en el siguiente instante de tiempo, ¿vale? Y eso es lo que estamos desarrollando. Nuestro producto comercial es un motor comportamental, componente software que será integrable mediante una capa de adaptación a teléfonos móviles, robótica, coches autónomos. ¿Y qué funcionalidades le dará? Vamos a poner ejemplos más aterrizados. Pues Vamos a poner un poco, ¿has en visto un móvil, ¿qué hará? la peli de Her? No lo he visto. No. Bueno, que Joaquín Phoenix se enamora de su sistema operativo, No lo he visto. porque la interacción que tiene con ella es tan realista que termina Sí, enamorándose. Bueno, pues una peli que vale la pena ver, ¿no? Hay muchas películas de inteligencia artificial. Hay una muy bonita que a mí me gusta, se llama Un amigo para Frank, ¿no? Que es un hombre mayor que se queda viudo y entonces los hijos le regalan un robot con las capacidades parecidas a las que nosotros queremos dotarlo. Y entonces se hacen amigos. Se hacen amigos y el tío que era de joven era ladrón, se hace compinche del robot y se van los dos juntos a robar. Entonces es una peli muy, muy romántica, muy bonita, ¿no? Bueno, hay muchas películas de inteligencia artificial avanzada. Hay otra que se llama I Am Mother, la de Ex Machina, que la propia máquina consigue seducir a un humano para que haga lo que ella necesita para escapar del entorno. Bueno, me refiero, ahí es donde vamos y ahí es donde surge el tema más filosófico, social y de impacto, ¿no? Hay que ver dónde metemos esa tecnología. Una vez que esté desarrollada se puede meter en muchos sitios, puede dar muchas capacidades a muchas máquinas y hay que empezar a decidir qué vamos a dejar que las máquinas sean capaces de hacer y qué no. ¿Y vosotros dónde estáis hoy? O sea, ¿dónde está The Mindkind hoy? ¿Qué Pues tenéis Mindkind, o dónde estáis? The Mindkind está avanzando la arquitectura. Podríamos decir que estamos en aproximadamente un 60% de desarrollo de la arquitectura. Y el problema fundamental es que yo me paso el día buscando dinero, porque en este país el tema de la investigación y desarrollo es difícil ya en el ámbito académico, pero ya en el ámbito de empresa y sobre todo ya de empresa pequeña y empresa remota, ni te Esto cuento. no es Silicon Valley, nene. Efectivamente. Entonces, ¿qué problema hay? Que todo mi conocimiento está almacenado en mi cabeza y no tengo tiempo de sacarlo y volcarlo para que mis compañeros, que son expertos en tecnología, en desarrollo, en distintas ramas, vayan más rápido a la hora de construir esa arquitectura que estamos haciendo. Entonces, The Mindkind está, pues como todas las startups en este país, buscando financiación. Y luego por la noche también busco financiación. ¿Vale? Y entonces eso es lo que nos está gastando. Si ahora estamos en una fase, a ver, nosotros somos afortunados, porque hemos conseguido el Neotec de CDTI, hemos conseguido algunas subvenciones del Gobierno de Aragón para el desarrollo de distintos subprogramas alineados con lo que es el objetivo final. Hemos conseguido una colaboración público-privada con el Instituto Tecnológico de Aragón y el Ministerio de Ciencia para desarrollar el producto comercial, el SaaS, el Software as a Service, que será la forma en la que los usuarios interactuarán con nuestra tecnología. Y ahora estamos en la fase 2 del EIC Accelerator. El EIC Accelerator es la subvención o el apoyo financiero más grande que tiene la Unión Europea para startups tecnológicas, ¿no? Y estamos optando a pasar a la fase 3 y si eventualmente pasamos a esa fase ya iríamos a Bruselas y si nos lo aprueban ya tendríamos una inyección de capital suficiente para poder... Pública. Sí. Pública y porque bueno, es mixta. Has hablado un rato aquí a mis inversores. Entiendo que estás buscando inversores privados también. Sí, es mixta. ¿Vas a sacar alguna ronda de inversión o algo? Sí, hemos sacado una ronda para Family, Friends and Fools, una ronda pequeñita para sanear un poco la deuda sobre fondos propios. Y ahora lo que la Unión Europea, si conseguimos el EIC Accelerator, lo que nos pide es que nosotros tenemos que poner, digamos que hay dos partes, la parte de subvención y la parte de entrada en capital, ¿no? En la parte de subvención, nosotros tenemos que poner con fondos propios un 30% del proyecto. Eso supone 1.100.000 euros de financiación que tenemos que conseguir. Y estamos ya hablando con distintos fondos para conseguir cubrir, por lo menos con cartas de intenciones que si llegamos en enero a Bruselas, que digamos, oye,
ya tenemos esta serie de inversores que estarían dispuestos a entrar si la Unión Europea nos da el go. ¿Cuánta gente estáis ahora? ¿Cuántos empleados? Somos 6 personas. Tengo gente en la nevera que no la puedo coger porque no tengo, Porque es pasta uno. no tengo pasta suficiente. Entonces, pero bueno, tenemos perfiles, incluso algunos perfiles senior que quieren venir a... ¿Y qué tal es? Porque tú estás en Benasque, que, para que no lo sepas, un pueblo del Pirineo. En Castejón de Sos. Castejón de Sos, perdón. Sí, en el Valle de Benasque. Vale. Esto es. Pero, aún peor, que es aún menos, aún más rural. Que si no nombro mi pueblo, Aún más rural. me Castejón, encorren. Aún más complicado probablemente atraer talento, ¿no? Bueno, a ver, a mí me gusta más en general, primero porque es un pueblo más chiquitito y tiene mucha vida, entonces es muy dinámico, el día a día hay mucho movimiento, pero está en un sitio privilegiado que es el Valle de Benasque y la verdad es que es un sitio perfecto para hacer trabajo intelectual. Ahí es donde Pero atraer talento, la gente quiere ir. ¿De dónde? ¿La gente que tienes contratada de dónde es? ¿Ha ido por ti o estaban allí? han venido expresamente al proyecto porque les parece un desafío científico y tecnológico suficientemente motivador. Yo les ofrezco calidad de vida porque tenemos, por ejemplo, jornada intensiva todo el año. ¿Y están en Benasque? Están en un paraíso el natural. valle de Les Benasque. gusta la montaña, practican deportes de montaña, corren, hacen escalada, etcétera, etcétera. Bueno, uno de tus empleados lo entrena mi cuñado. ¿Ah, sí? Mi cuñado es David Félez, Ajá. que tiene un grupo de entreno de correr. Y no sé quién, pero me lo dijo hace poco. Ah, pues a Julián, a lo mejor. No sé, que no hace sé carreras de montaña. No sé quién, alguno de tus empleados. Sí. Pues claro, efectivamente, son perfiles. Yo, digamos, la primera pregunta que hago ya en las entrevistas es: ¿por qué te quieres venir a vivir al culo del mundo? Es muy bonito, pero bueno, pues hemos tenido compañeros que han estado 8 meses y no se han adaptado. Y más en una startup que te puede dar curro hoy, pero no sabes si dentro de te va a poder dar curro. Una Claro, startup. por eso a mí me parece importante reconocer y recompensar el compromiso del equipo fundador, que es el equipo que tengo ahora mismo, que es estable, porque me parece que la apuesta que han hecho por la empresa ha sido muy importante y yo me dejo los cuernos para que no llegue el día en el que tenga que decirle esta startup no ha tenido viabilidad. Pues bueno, de momento vamos salvando los match points y ahí estamos. Pero ¿en qué momento? Claro, de momento salvar los match points a base de... Me da igual financiación pública que privada, a base de músculo sin facturación. ¿En qué momento piensas saltar o en tu plan de aquí a 10 años? ¿En qué momento entras en rentabilidad? A ver, nosotros a la Unión Europea se le ha planteado que estaríamos llegando a mercado ya con la arquitectura y el producto completamente desarrollado para empezar pruebas precomerciales ya a finales de 2026, inicio de 2027. ¿Vale? Pero es verdad que nos hemos encontrado en el camino, como nosotros la arquitectura que vamos desarrollando está compuesta por distintas piezas que son en sí mismas herramientas matemáticas innovadoras, algunas de esas piezas hemos encontrado colateralmente que podrían tener aplicación en algunas cosas muy concretas, ¿no? Y entonces estamos empezando a explorar cómo piezas que ya tenemos desarrolladas podrían empezar a servirnos para facturar resolviendo problemas específicos que hemos ¿Puedes decir encontrado. algunos problemas o es privado? Sí, por ejemplo, el otro día hablaba con un chico que tiene una empresa de ciberseguridad y uno de los problemas que tienen es que computan si una operación de pago con un medio de pago es legítima o es ilegítima. La están hackeando. Entonces, ¿qué problema tienen? Imagínate que tú has cogido un taxi en Moscú y resulta que habitualmente no estás en Moscú y resulta que el sistema entiende que es una operación fraudulenta porque hay muchas mafias rusas que te hackean las tarjetas y te bloquean el pago en el taxi. Pues si no te pueden dar una explicación de por qué te han bloqueado, dices, sí, te hemos bloqueado, pero no sé por qué. Y eso para ellos es un problema, la trazabilidad. Entonces, una aplicación de esa herramienta matemática parcial que nosotros tenemos, esa es totalmente trazable. Dependiendo de las características de la información que procesen, el tiempo de latencia que necesiten obtener la respuesta y de los grados de libertad que pueda tener la respuesta, podremos aplicar parte de la tecnología que ya tenemos hecha, que no es IA general todavía. ¿Pero sería generativa eso? No, son herramientas matemáticas. Son herramientas matemáticas que forman parte de la IA general, de la arquitectura general, pero que no tienen nada que ver. Son herramientas, no es generativa porque es otra aproximación diferente. Tiene sus constricciones, vale para algunas cosas concretas, no es para todos los casos, entonces hay que estudiar. Pero eso podría llevarnos a mercado antes de lo previsto. Y eso es interesante porque nos daría entradas de flujo de caja, ¿vale? Que nos permitiría reforzar nuestra posición financiera y poder avanzar más rápido. ¿Vale? Muy bien. Vamos a pasar a otro apartado que es más un poco tu persona, ¿no? Me gustaría primero que hablaras un minuto, explicaras qué era Digital File SL, creo que es. Sí. ¿Y qué pasó con la empresa? ¿O cómo... A ver, Digital File fue una empresa que montamos otros 2 socios y yo en el año 95.
Los tres habíamos coincidido trabajando en un par de empresas anteriormente, teníamos buena relación, ellos eran la parte más técnica pura y yo tenía un perfil más técnico, comercial y de gestión. Entonces, bueno, pues hicimos un buen match, nos juntamos en el año 95 y atacamos un nicho de mercado que era la gestión electrónica documental. Las medianas y grandes empresas tenían archivos ingentes. Esos archivos no eran operativos a la hora de poder acceder a la información en tiempo real mientras prestabas un servicio o llevabas a cabo un proceso productivo. Y lo que estaban haciendo era coger esos documentos, convertirlos en el formato electrónico, en PDFs o en otro tipo, en imágenes, etcétera, y que estuvieran digitalizados en una base de datos y fueran accesibles, integrables en los procesos de negocio. De forma que dices, vale, me llama un cliente y yo no tengo que irme a un archivo, coger su contrato y mirar directamente en la pantalla, meto el DNI, puff, y me aparece el contrato y ahí puedo ver cuándo lo ha firmado, las condiciones. ¿Un pseudo ERP o...? Bueno, digamos, es una parte de lo que serían ERPs, ¿vale? Es la parte de documentación. Entonces, bueno, desarrollamos un software propio. Éramos 3 tíos. ¿En qué años? En el año 95, estuvimos desde el 95 hasta el 2003, que fue cuando yo vendí mi parte de la empresa. ¿Vale? Y cuando yo vendí mi parte de la empresa, pues teníamos 300 medianas y grandes empresas como clientes. Cada vez que alguien mandaba un paquete por seguro... ¿Habéis un socio o un inversor? No. Entonces no había ni existían las startups, ni los venture capital, ni nada por el estilo. A pulmón. Lo conseguimos de forma orgánica, vendiendo. No, digo tu parte de la empresa. ¿A quién la vendiste? A mis socios. Sí. En un momento dado llegamos a un acuerdo y transferí. Y mi idea, bueno, pues con el dinero que gané... Un tercio, o sea, era una éramos igualitaria, por así decirlo. Efectivamente, sí. Y entonces, si quieres sigo el hilo conductor, porque lo que hice fue decir, vale, como yo estaba bastante cansado de la... O sea, entiendo que hay, no te voy a preguntar el número, aunque si lo quieres decir, entiendo que te llevaste una buena cantidad de dinero que te permitió de repente decir, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Coincidió con un cambio en mi vida personal, me acababa de separar, entonces dije, bueno, pues un cambio también profesional. Entonces cogí todos mis activos y eso me permitió intentar abordar el siguiente proyecto empresarial, que era un hotel rural en el Valle de Benasque. ¿Por qué en el Valle de Benasque? ¿Tú de dónde eres, por cierto? Yo soy madrileño, de origen. ¿Y por qué el Valle de Benasque? Pues porque yo me enamoré del Valle de Benasque la primera vez que fui en el año 99, en el puente de octubre del 99. Fui con mi exmujer y pasamos 4 días allí de puente, un año antes justo de separarnos, y en ese momento le dije, algún día viviré aquí. Dije, viviré aquí. Y efectivamente, 5 años después, no me digas cómo, me mandaron una oferta de un proyecto de hotel rural que estaba en construcción, que estaban ya los permisos y demás. ¿Dónde? En Renanue, en un pueblecito de allí del valle. Sí, yendo hacia Las Paules. Solano, ¿no? ¿Pista Solano? Está justo donde termina el camino del Solano. Pertenece a Bisaurri, está en la carretera que va hacia Las Paules. Mi hermana es la arquitecta municipal de Bisaurri. ¿Ah, sí? Sí. Pues de ella dependerá ese proyecto. Bueno, vale. ¿Y qué pasó ahí? Pues entonces nada, yo me fui allí, vi la finca, dije, esto es lo que quiero. Llevaba 2 años y medio buscando sitio. ¿Era un edificio o era una finca? No, era una finca con un proyecto ya aprobado. Y ibas a gastar ahí la pasta que había ganado de la empresa, los millones o no millones, ahí pum, venga. Eso es. Entonces, bueno, te estamos hablando de 2005. Y aunque yo llegaba, que tenía en mi cartera... 2005, pero habías vendido hace unos años, ¿no? O sea, sí, había vendido un par de años. Hubo unos años ahí que estuviste disfrutando de la vida. Sí. Literal, o sea, no... Literal. Me parece que está mal visto decir esto. A mí me gusta. Cuando te conocí dije, joder, sí. ¿Por qué no puede haber huecos en nuestra trayectoria laboral que hemos dedicado a vivir, ¿sabes? Sí. Y tú eres un ejemplo de eso, ¿no? Sí, yo cogí, esos años, de hecho, cuando vendí la empresa, tardé un mes entero en que me obligué a estar un mes entero tocándome los huevos. Perdóname la expresión. Nada de nada. No sé si es políticamente correcto. No, dilo. Pero me sentía culpable por no estar haciendo nada. Entonces me obligué a no hacer nada. Cuando digo nada, era sentarme a meditar todo el día y dormir la siesta. Dormía 14 horas diarias hasta que me repuse. Y me tuve que obligar porque la inercia era tan grande que tu cabeza... ¿Y por qué la vendiste, entonces? Porque había decidido que había llegado un momento en el que ya no... ¿Quieres cambiar de vida tú? Sí. Había cambiado. El ritmo, o sea, de alguna manera, el ritmo te estaba, decía, ya vale este ritmo, y quiero otro ritmo. Sí. Y aunque tú lo querías, te costó parar, ¿no? Y dijiste, un mes me obligo a parar porque aunque yo quiero, conscientemente, mi mente sigue. Mi cabeza sigue. Entonces, esa deceleración que yo viví, pudiéndote lo permitir porque tenías en ese momento la parte financiera resuelta. O sea, tú entiendo que cuando vendiste, te viste una perspectiva en la mira, oye, aunque no trabaje, los próximos 10 años los tengo resueltos, punto. Sí, efectivamente. Vale. Y entonces, bueno, pues yo ya cuando vendí ya tenía en la cabeza el siguiente proyecto, pero necesité decelerar. Y como no encontraba dónde montar ese hotel rural, que ese hotel rural era parte de un proyecto más ambicioso, pues la idea era
montar un hotel rural como infraestructura, coger mi cartera de clientes de informática, que eran 300 medianas y grandes empresas, y reconvertirla a consultoría y desarrollo de personas. Y nos lleva a la parte de neurociencia que te comentaba antes. Entonces, el hotel rural era la infraestructura, era el primer paso que había que dar para montar ese proyecto. En 2005, no me digas por qué, porque yo llegaba con un capital importante entre la venta de la empresa y la venta de mi casa. Me hice con un capital suficiente para poder optar a una operación inmobiliaria de ese tipo, sobre todo respaldada además por un negocio complementario que era la consultora que iba a utilizar el hotel como infraestructura y ya una cartera de clientes grande. Entonces, bueno, el caso es que no conseguí la financiación bancaria. ¿En 2005? En 2005. En 2005, que cuando daban un crédito, daban un crédito de una patera y te daban el 110% Sí. de la hipoteca. Eso es, y a ti Pues- no te dieron un crédito en Pues 2005. no, ese... ¿Pero qué mal le caías al banquero ese, no? No, y ahí fueron 12 entidades financieras y algunas eran incluso clientes míos que me Porque reuní con la ¿No cúpula. entendían el proyecto? ¿O qué es? No lo sé. O tenían. O igual lo que pasaba era que tenían ya. Que pasaban de pensar, ¿sabes? Aquí ganamos dinero dando dinero a gente para que se compre. Pues debe ser. Seat León, ¿sabes? Sí, sí. No me cuentas cosas raras. No, Bueno, en cualquier veo caso, riesgo, ¿no? en cualquier caso, siempre en mi vida he observado que a veces hay una mano sabia que hace que cosas que no, caminos que no tengo que transitar sucedan, ¿no? no sucedan. Y eso fue una de esas veces. Siempre que ocurre eso, hay que pagar. Pagas un pequeño peaje. Perdí la señal que había dado de la reserva, eran 20 y tantos mil euros. No está mal, ¿eh? Bueno, pero sí. Tendrías pasta entonces y no te dolería tanto. Pero No me 20.000 dolió tanto, pavos- pero bueno, 20.000 pavos es ese dinero, ¿eh? Digo, pago, a mí me dolerían, ¿eh? por aprender o por no seguir un camino que no era el tuyo, ¿no? Porque si me hubiera metido en ese proyecto inmobiliario, hubiera estado abriendo las puertas en el año 2008, que era justo cuando estalló la crisis económica. Con lo cual, si hubiera venido abajo la parte inmobiliaria, la parte de empresa, porque ya dejaron de hacer formación fuera de las empresas, etcétera, etcétera, me hubiera visto metido en una hipoteca importante y trampado. ¿Cuánto valía el edificio? Eran 1.800.000 euros de hipoteca. Está mal, ¿eh? Que eran casi 2 Pero como de millones. grande era el edificio, que eran muchas habitaciones, ¿no? Bueno, yo remodelaba el proyecto, eran 18 habitaciones lo que quedaban. Reducía la parte más de Ah, vivienda. pero ya había un edificio, ¿no? Había un proyecto arquitectónico, sí. ¿Arquitectónico o edificio? No, edificio no, el proyecto. O sea, ¿Y ese edificio se iba a construir? ¿Alguien lo ha construido después? cuando ya me retiré de la operación, el propio dueño, los dueños ¿Del terreno? del terreno, lo han ido ejecutando durante los últimos Y ahora 20 mismo años. hay un hotel rural. Está a medio construir Ah, vale. todavía. Sí, Vale, sí, vale. todavía no está terminado. ¿Y entonces qué pasó ahí? Estamos en el año 2005. 2005, esta operación se viene abajo, ya en 2006 fue, porque mientras hicimos el trámite fueron 2006. Y en 2006, pues nada, se viene abajo eso. Digo, bueno, pues pongo en marcha la consultora de recursos humanos. Nada, entramos en la crisis, los recursos dejaron de ser recursos y humanos. Y entonces dije, pues joder, tengo dinero, vivo en un sitio privilegiado, no tengo presión de ningún tipo, me voy a dedicar a pensar. Entonces, durante 15 años prácticamente, bueno, luego se acabó la pasta. Entonces tenías más pasta de que para 10, tendrías para 20. No, es que yo soy de bajo, es que ahí es difícil gastar pasta, ¿eh? Sí, bueno, pero aunque sean 1.000 al Salvo mes, que te gastas, metas, o salvo que 1.500, te metas en aunque Barrabés. sean 1.000 o 1.500 te gastas, yo qué sé, ¿no? Es decir, Bueno, el caso es que yo también soy de gastar muy siendo poca de bajo pasta consumo. y yo siempre digo que yo no tengo mucho dinero, pero tengo para vivir años en la cuenta. Sí, pues yo una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida ha sido comprar tiempo. Comprar tiempo cuando todavía tienes juventud. Yo tenía entonces 35 años y dices, voy a comprar tiempo todo el que pueda. Y voy a hacer algo que me apasiona y que no sé si algún día llegará a algún sitio, porque fue cuando empecé con la investigación en neurociencia. ¿Y tenías ahí un patrimonio? Por ejemplo, no, tendrá que hablar de pasta, pero que claro, en ese momento todo el mundo viene con este tío que la gente dice, este tío era rico. Bueno, no era rico porque se te ha acabado. O sea, tendrías dinero, tendrías, yo qué sé, 400, 400.000 euros, lo que fuera. Sí, Pero por no ahí. millones. No, absolutamente. Y con eso dijiste, oye, yo voy a vivir aquí años. ¿Hiciste alguna o sea, invertiste ese dinero un poco o lo dejaste ahí hasta que se gaste? Te voy a responder a la gallega. Viendo dónde estamos ahora mismo, ¿crees que lo invertí bien o no lo invertí bien? Porque O sea, lo invertiste y la liaste un poco, ¿no? Lo invertí en investigación. Es decir, yo he financiado mi propia investigación en neurociencia durante esos 15 años. No, vale, yo me refería un poco así. Claro, si por eso te tenías digo- ahí 200.000 pavos, 300.000, si los tenías en un fondo, necesitaste algo de bolsa, no intentaste sacarle rentabilidad económica pura y dura. Intentaste potenciar lo que tú querías hacer. Efectivamente. Empezaste a invertir en tu propio proyecto. Eso es, yo pensaba que la crisis económica iba a ser menos profunda, que la parte de recursos humanos se podría poner en marcha sin necesidad de tener el hotel, utilizando infraestructuras ajenas. Y entonces, bueno, pues durante un tiempo me dediqué a eso mientras hacía la investigación. Y luego, pues la investigación se extendió y hasta que llegamos al año 2019, donde esa parte de la investigación sale publicada por fin. Y a partir de ahí, pues empieza la historia que ya te he contado de Mindkind. ¿La investigación es por tu cuenta o has hecho un doctorado en una empresa? No, la investigación es por mi cuenta fuera de la academia. Además, Totalmente tú solo. sí, autofinanciada. Es muy duro hacer investigación fuera de la academia,
porque eres un outsider, no recibes ayuda, no se ¿Y te publicabas reconoce. papers y así o ibas a tu rollo total? Tardé 10 años en publicar el paper que está publicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque no manejas el estilo, no manejas el lenguaje. Conseguí ayuda de una persona en el ámbito académico que me hizo un review y me dijo, cambia este término, pon este otro, cambia esto. Me hizo un review exhaustivo y con eso conseguí publicarlo después de 10 años. Porque estás fuera de la academia, no se te reconoce ningún tipo de capacidad. Si no estás en la academia no puedes pensar. ¿Vale? Entonces eso es una de las cosas que dices, a ver, ¿por qué no? Si yo no es porque no lo haya intentado, intenté buscar, aunque fuera refutación, aunque me dijeran, mira, estás equivocado por esto, por esto y por esto, en la academia. Pero es que ni eso. Ni siquiera para decirme que estaba equivocado. Pero bueno, en cualquier caso, ese camino es muy interesante y ahí es donde juego... El paper que tienes publicado, que ha tenido interacción con otros papers, hay gente que lo ha intentado replicar. Sí. Además es muy interesante porque está en abierto, en Frontiers, en Integrative Neuroscience. Está entre el 2% de artículos más leídos de todas las revistas de Frontiers. Y si miras, hay una parte demográfica de quién está leyendo el artículo, ¿vale? Es muy curioso porque en Menlo Park se han descargado casi 1000 veces. ¿En? Menlo Park, ¿Es en Silicon Valley. ¿Ah, sí? En Meta. ¿Ah, sí? Es muy interesante. Se si te haces descargan Meta, ¿eh? Meta te sigue. En el Meet. Es muy interesante. Meta te sigue de cerca. Sí. Pues casi 1000 veces. ¿Tienes lo han relación con descargado. estas empresas grandes? No, todavía no. Vamos, no hemos, que yo sepa, Ninguna, no. aunque sea de... Nada. Claro, porque no vais a congresos, no vas a ningún lado de momento, ni a eventos, ni... Sí, vamos a eventos, pero me refiero que no, para nosotros, que yo sepa, para ellos no existimos más allá de ese paper. Bueno, ese paper O lo lees, ¿no? O no O no lo te lo sé. han dicho, no, ¿sabes? no me lo han dicho, no lo Pues a sé. veces no lo sabes. Mira, yo te voy a contar una anécdota mía. Yo cuando vivía en Huesca tenía una empresa, no sé si te he contado alguna vez, tenía una empresa que hacíamos un roller skis, que son patines para entrenar esquí de fondo, Ujú. con mi socio que era Víctor Lobo, que es olímpico de esquí y tal. Y nosotros pensamos que éramos unos desconocidos. Mi socio era famoso. Pero bueno, un producto, una patente, nos fricamos mucho con los patines, hicimos una patente, una patente de la proceso de producción, bla, bla, bla. Sacamos la página web, la pusimos a la venta, una web de mierda en aquella época que no veía ni Dios. Nuestra primera compra, la primera compra, Ujú. fue el Product Manager de Fisher Sports Mundo. Ostras. El Fisher Sports, para que no lo sepáis, la marca en esquí de fondo número 1 de esquís, Sí, sí. de pista, pues una de las grandes. Sí. La marca austriaca de referencia de esquís, Y histórica, fue el primero etcétera. que os compró. Y encima no tuvo ni la diferencia de no ponerlo. O sea, Sí. puso quién era. El email ponía. Pues, y la firma. Product Manager de Fisher Sports. Esquí de fondo y palos. Sí. Es decir, que no sabes quién te sigue hasta Sí, que de sí, repente dices. Hostia, no saben que estoy, pero estoy. Bueno, a ¿sabes? nosotros, mira, te devuelvo la anécdota. A nosotros nos ha pasado recientemente. El otro día nos llamaron de Presidencia de Gobierno, que había un evento que organizaban con la Escuela de Organización Industrial. y Aragón que- o España. No, de España. La presidencia de Moncloa. Nos llamaron de... Pero Sánchez te llamo, hola. Sí, ahí. Que se iba a cenar con Begoña y con él. Y bueno, el caso es que nos invitaron a un evento de presidencia de gobierno y dices, a ver, éramos 20 startups de todo el país. Digo, no sé cómo hemos llegado nosotros ahí. O sea, básicamente no te lo sé decir. Estamos en un pueblo remoto del Pirineo. Es verdad que yo participo en eventos principalmente regionales y demás. Pero- Con el Steve. Claro, pero no sé de qué base de datos han llegado a tirar hasta nosotros. Entonces, ese tipo de cosas que dices, no sabes Tampoco hay realmente. tantas dónde startups de IA, ¿no? Es como hay mucha. No lo sé, yo. ruido, pero en España. No sé, yo no conozco más que aquí. De aplicación yo entiendo que sí, que se están aplicando en muchos sitios. Pero, Sí, de aplicación de IA de otro, pero de desarrollo de IA. claro, el tema fundamental está en que dices, vale, somos una IA singular, o sea, una empresa singular dedicada a IA en el territorio rural, que era un poco lo que daba sentido al discurso del evento, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, ahí estuvimos, pero sigo sin entender cómo hemos aparecido ahí, ¿no? De esas Bueno, cosas. Igual que destino. cuando se me ocurrió con un buen amigo, Paco Rojas, del Instituto Tecnológico, pues me dijo, oye, ¿has mirado la demografía? Ah, no, miento, fue un amigo. No fue él. Él me dijo que sería interesante resaltar eso, la demografía, ¿no? Se me ocurrió mirar quién estaba leyendo mi artículo, ¿no? Y de pronto dices que en Menlo Park, allí en la sede de Meta, lo han descargado 900 veces, ¿no? Y en otros puntos tecnológicos de Estados Unidos lo han descargado un montón, cientos de veces, ¿no? Y dices, pues... Igual vas un día a Silicon y dicen, hostia de Mario, mira. Y te miran como por reojo y este famoso. Y no lo sabes, tío. No lo sé. Igual ¿Sabes? no sabes. El otro día comentaba con una amiga, sabes que hay un documental muy bonito que se llama Searching for Sugar Man, buscando a Sugar Man. Era un cantautor estadounidense que el hombre había fracasado en el campo de la música, había editado solamente un disco
Y él no lo sabía, pero en Sudáfrica era increíblemente famoso. Entonces, unos sudafricanos tiran del hilo de las productoras de tal, no sé qué, de quién había editado el disco, no sé cuándo, lo encuentran, lo llevan a Sudáfrica y el tío es un ídolo de masas. Es un documental muy bonito que estará en Netflix o en alguna de las plataformas. ¿Cómo no se había enterado? Porque las ventas o algo. Bueno, si en Sudáfrica no hay dinero. Se había perdido el hilo de la productora, vete tú a saber quién tenía los derechos de autor, alguna grande que los tenía por ahí que los cobraría de forma residual. El caso es que el tío era un ídolo de masas en Sudáfrica y él no tenía ni la más remota idea. Bueno, es entrañable cuando ves la historia, ¿no? Pues estas cosas raras que tiene la vida que no sabes cómo... de masas en que Silicon llegas Valley, ahí a meta y dices, y, joder, te hacen la ola y la alfombra roja. Molaría tela. Pues no sé yo. Ahí, pues no llegas sé ahí yo. con las chirucas de Barrabés, ahí, hola, ¿qué tal? Pues no Tampoco sé digas yo. mucho Barrabés, que ahora el nombre está muy de moda y no pa' bien el pobre hombre. Ya, esto, tío, joder. Barrabés es una tienda de deporte, no es Begoña Gómez y todo esto. Efectivamente. Bueno, te iba a comentar, antes de que entráramos, te he comentado que uno de los entrevistados que tuve aquí, que es un buen amigo, que es Jorge Terreu, Sí. me recuerda, que es un tío que tiene 26 años, estamos hablando de toda la perspectiva que va a empezar a currar, al ingeniero informático, y tiene una startup que se llama Maximiliana, que la entrevistamos y hacen... Sí, a Jordi lo conozco, hemos coincidido en A- algunos premios a Emprende. Jorge. Sí, ¿A lo conoces? A Jorge sí, Terreu. sí, en Emprende. Vale, pues Jorge Terreu tiene esta empresa que le va muy bien. Él no es una innovación, sino que él está facturando y ganando pasta. Sí, sí. Su empresa, vamos, yo calcularía que ahora se la compran y le dan un par de otros de millones y él tiene el 75%. O sea, está en una posición en la que le podría pasar lo que te pasó a ti, igual más pasta aún, Sí, sí. pero lo que te pasó a ti en el 2000, ¿no? ¿Cuándo he dicho? En el 2003. En el 2003, ¿no? Y justo él se plantea lo mismo que tú. Porque el otro día lo entrevisté y le dije, ¿qué harías? Porque yo es amigo mío y le jodí y le decía, tío, ¿qué vas a hacer? Cuando te saque la pasta aquí, que eres un chaval de 26 años, que eres un tirado que te conozco yo, cuando tengas 5 kilos en la cuenta, que harás mirarlos y decir, hostia, porque igual pasa. O sea, Sí. Y él decía que lo que más le motivaba era coger una temática y profundizar mucho en ella. Ujú, Que es un poco lo que has hecho tú. sí. O sea, en plan, pero desde de la misma perspectiva que tú, no necesariamente que fuera un negocio. Él decía, es que ni me planteo si voy a seguir siendo emprendedor o si esto va a ser por mi cuenta, como tú verás, o si va a ser dentro de una empresa. Ujú. Pero cuando tenga dinero y si tengo dinero y puedo hacer lo que quiera, lo que me motivaría es coger una temática, ni siquiera decía qué temática, Sí. y profundizar en ella. Y me recordaba Es mucho que- a lo que tú has hecho. Pues eso es muy interesante y ya entramos un poco más en la parte más motivacional y humana, ¿no? Para mí, cuando experimentas el placer del pensamiento puro, sin la presión de tener que producir nada, puedes explorar libremente ideas, puedes encontrar soluciones a los desafíos que tú mismo te planteas. Es muy duro ir en solitario, no tener respaldo ni refutación ni contrastación de lo que estás haciendo, pero es muy gratificante cuando ves que vas llegando a sitios donde otros ya han llegado. Y dices, yo he llegado aquí por mis propios medios, ¿no? Y luego cuando encuentras cosas que crees que todavía nadie ha encontrado, eso es una sensación que solo se puede, yo creo que se asemeja mucho a gente que baja a una cueva a miles de metros de profundidad y llega donde nunca llega un ser humano, o que llega a la luna y aterriza. Esa sensación de llegar, o al menos creer, Inexplorado. o al menos creer Bueno, que estás llegando... Da igual si llegas o lo crees, la o lo experiencia crees, es la misma, ¿no? Efectivamente. Igual no llegas y hay otro que ha descubierto otro lado, pero para ti la experiencia es la misma. Es la de creer Efectivamente. que estás llegando a un sitio que nadie ha llegado antes. Esa sensación de poder pensar libremente durante años y generar ideas y ver cómo tu cabeza se sintoniza cada vez mejor, hacerlo en un entorno natural privilegiado como es el Valle de Benasque y hacerlo subiendo cada día una montaña distinta, sentándote ahí a pensar y planteándote desafíos científicos, técnicos, intelectuales, irlos resolviendo. Eso es una experiencia que muy poca gente creo que tiene la oportunidad de disfrutar. Y una vez que lo pruebas, quieres más. Sí, lo que pasa es que ahora a ti te toca currar. Sí, se me acabó la pasta. Claro. Pero bueno, a ver, yo soy es verdad que me paso el día buscando dinero. Pero lo que estamos haciendo a nivel científico y técnico es apasionante. Es la vanguardia. Me de la refiero a que investigación. el pensar, ese proceso que defines, de el pensar por el placer un poco hedónico, griego, ¿sabes? Que yo lo Sí, comparto, sí. ¿eh? Es algo que se puede hacer si tienes pasta. Efectivamente. Y no tienes que cobrar. Entonces, Eso- a ti un tiempo y dices, es fantástico. Eso, Pero ahora- o si tenemos éxito con la IA general. Y todo el mundo se queda sin curro. Eso no ha pasado nunca. Y es que creo que eso se nos está olvidando que hay unas escalas de poder en el mundo y un reparto no Me imagino. igualitario de los beneficios que da una tecnología. Hay muchas cosas. Me ¿eh? imagino Que en que el mundo eso... siga habiendo tecnologías de la hostia y siga habiendo gente que se muere de hambre. O sea que, Sí. todo eso son más ensoñaciones de la mente que luego eso Sí, no suele me pasar. imagino que es por, más... por acojonante que sea mi la niño tecnología. interior que sigue siendo naif ahí y disfruta con ese tipo de
Claro, de- es que eso es un poco, yo lo pienso siempre de como son distopías, ¿no? idealizaciones distópicas, que la realidad es que la estructura humana de unos mandan, otros, eso no cambió nunca. Sí, sí, Y sí. la tecnología lo que hace es que cambie lo que hacemos. Sí. Pero que hay gente que está puteada y Bueno, gente mira, que manda, eso es lo habitual y Sí. siempre pasa. Es interesante como elemento de, como topic de reflexión para cuando tenga otra vez la cuenta llena. El Que poder será decir, pronto, joder. ¿por qué estamos siempre en dinámicas Nada, que así? te vas a recuperar. Interesante, Vas a interesante. recuperar tu cuenta pronto, yo creo. Bueno, vas a entrar en la parte, llevamos ya aquí como 1 hora y media o así, bueno, 1 hora y 40, y entonces vamos a entrar en la parte final, que son preguntas que hago igual a todos los invitados Vale, y que tienes que responder de la manera que quieras, ¿no? venga. Son unas preguntas que antes eran unas, si has visto algún podcast mío, y como estamos en la segunda temporada, ahora son otras que yo creo que te van a gustar más y Venga. porque son más humanas, ¿vale? Dale. Que te va más a ti. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es: ¿cuál es el objetivo de la vida para ti? ¿Qué es lo más importante? Que des un consejo de vida. Y esto es desde una perspectiva personal. Tú, Sí. si tienes que aconsejar a alguien, cuando digo esto, quiero que sea este consejo que darías tú en tu lecho de muerte a tus nietos. De no, oye, ¿cuál es el objetivo de la vida? A ver, para mí es hacer algo que tenga sentido para ti, que te apasione y que además, si puedes, aporte algo y deje el mundo un poco mejor de lo que nos lo encontramos. Para mí eso es lo que da sentido, eso es lo que ha definido por qué he invertido todo mi dinero, por qué lo he invertido en lo que lo he invertido. Esa investigación era un enfoque humanista para intentar mejorar la vida de las personas aplicando mi propia experiencia personal y mi propia capacidad cognitiva para aportar herramientas a aquellos que no tienen esa oportunidad, o bien de conocer o bien de acceder a ese conocimiento. Y eso es lo que más me gratifica. De hecho, yo quiero volver a retomar ese proyecto que no prosperó de formación y desarrollo de personas, porque ahora tengo un conocimiento más profundo de lo que ya en su momento desarrollé. Lo estamos utilizando para desarrollar tecnología, pero eso tiene que volver a las personas. Y eso es lo que más me motiva. Entonces, eso da sentido a mi vida en el largo plazo. Esa es la estrella que marca el rumbo, de decir, el día que me vaya de aquí, que no sé si habré llegado, pero por lo menos lo habré intentado. Y luego, una vez que te enfocas en lo que te apasiona, que es donde mejor te vas a desarrollar y lo que vas a hacer con absoluta maestría, es aprende a gestionar el miedo. El miedo es lo que nos bloquea. El miedo es lo que nos impide dar pasos en la dirección en la que sabemos que tenemos que ir. Podemos vivir una vida mediocre atenazados por el miedo, o podemos saber que vamos a sufrir y que eso es parte de estar vivo. No puedes ser feliz si no sufres, porque las dos cosas, la felicidad es encontrar soluciones al sufrimiento. Entonces, necesitas desafíos, Es antagónico del sufrimiento. ¿vale?, Sí. para poder ser feliz. Si todo lo tienes plano, todo lo tienes estable y demás, te vas apagando, porque tu cerebro no tiene ningún interés en que tú seas feliz. Tu cerebro tiene interés en decirte, te recompenso cuando resuelves problemas y te recompenso con felicidad, porque eso es lo que fija. Entonces, si quieres ser feliz, genera desafíos, afronta desafíos y vence el miedo que nos atenaza a hacer lo que nos apasiona. Muy bien, muy interesante la respuesta. Bueno, la siguiente pregunta es no una pregunta para ti, sino una pregunta para mí. Y es el guión que puedo leer. Dice: pregunta para Marcos, pregúntame tú a mí, lo que te apetezca, sácame trapos sucios que conozcas de mí, ponme en un compromiso. Es una pregunta con jugo. Bueno, a mí una de las cosas que cuando estuvimos allí tomando un café en Benasque y demás me interesó es cómo acabas tú metido en el mundo de la energía y por qué la energía. Joder, buena pregunta. Pues mira, como todo en la vida, por casualidad. Sí, por casualidad, ¿no? O sea, yo estudié ingeniería industrial porque yo soy el típico ingeniero desde pequeño. O sea, me gusta desmontar cosas, me gustan las máquinas, me gusta toda la ingeniería, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ingeniería industrial era un obvio de algo que tenía que estudiar. A partir de ahí, mi padre es bastante ambientalista y la energía era un ámbito que me llamaba la atención. Dentro de la energía, dentro de la ingeniería, lo que me gustaba era la gestión fluidodinámica, o sea, la termodinámica. Y eso es muy relacionado con industria, energía. Y a partir de ahí hice un máster de hidrógeno y pilas de combustible en Dinamarca. ¿Por qué? Por casualidad, porque en aquella época, bueno, por casualidad, porque me llamaba la atención, pero yo me quería ir de Erasmus, me fui a estudiar en Erasmus, me obligaron a coger un máster, cogí el máster de eso que me llamaba la atención, luego lo acabé. A partir de ahí quería volver a España, volví a Fundación Hidrógeno Aragón, seguía ahondando en hidrógeno, y a partir de ahí pues ya me convertimos mi carrera profesional se orientó a hidrógeno. De hecho, yo muchas veces digo a los chavales que eligen su primer trabajo que hay gente que aconseja, coge cualquier cosa, y yo digo, ojo con lo que coges, al revés. Porque muchas veces el primer trabajo marca muchísimo. O sea, la mayor parte de la gente está en un sector porque surgió un primer trabajo de eso. Eso te iba a preguntar, es decir,
¿Sientes que has tenido control sobre tus decisiones para acabar en el mundo de la energía y siendo un referente o por lo menos una voz autorizada en el mundo de la energía? ¿O ha sido una serendipia de pronto, bueno, caí ahí y a partir de ahí es un sistema complejo que ha emergido? Vale, yo siento, vale, es una pregunta compleja y muy interesante, porque yo sí siento que he tenido control en eso, por lo menos en la parte de ser una referencia, que activamente me he esforzado por estar en LinkedIn y tener mis 22 seguidores y dar mi opinión y bla, 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 y he hecho eso activamente, Sí. por lo menos en la última etapa, pero espiritualmente y yo desde mi forma de percibir el mundo, el libre albedrío no existe. Entonces yo concibo el mundo como un sistema causal complejo, pero totalmente causal, en el que la capacidad de tomar decisiones no existe y nuestra mente es más parecida a una IA de lo que creemos. Realmente un sistema causal, no como la IA generativa, que es estadístico, porque la estadística es jugar a los dados. No, aquí no va de azar, va de causalidad. Lo que pasa es que es una causalidad tan infinitamente compleja que nuestra mente se identifica como si tomara las decisiones. Pero yo digo que las decisiones siempre están tomadas. Es decir, si tú me tiras algo a mí a la cara, yo lo voy a coger porque el desbalanceo de mis neuronas hacia cogerlo es tal que no hay decisión. Pues la decisión está dada. Aprovecho y te meto una referencia bibliográfica. Hay un investigador que estudió precisamente eso, que se llama Libet, y luego ha tenido alumnos que han seguido su trabajo, ¿no? Entonces él llegaba a anticipar que un probando su cerebro había tomado una decisión hasta un segundo antes de que él fuera consciente de que había tomado la decisión. Sus estudiantes, yo creo que lo extendieron hasta 7 segundos antes, mediante resonancia magnética funcional, veían el patrón de activación y ya la decisión estaba tomada 7 segundos antes de que el sujeto dijera, he tomado la decisión. No la ha tomado él. Entonces yo siempre digo que cuando sientes que la tomas es porque es una decisión que está más balanceada. O sea, digamos que hay una balanza, ¿no? En las neuronas hay un peso de ir para la derecha y otro de ir para la izquierda. Cuando está todo el peso a la izquierda, no sientes que la tomas, porque se toma sola. Es como la de tirarme la cara, es un instinto. Cuando empieza a estar balanceada, sientes que la tomas. Cuando es un conflicto de la hostia, es porque está igualado. Pero el lado de la derecha pesaba ya 1 gramo más que el de la izquierda desde el principio. Lo que pasa es que le ha costado bajar y en ese tiempo de costado bajar hemos hecho un quilombo de mental. Efectivamente. Pues es muy interesante porque efectivamente ahí es donde entra nuestro nivel de pseudoconsciencia. Llegamos hasta ese punto en el que una vez tomadas las decisiones se proyectan como en una pantalla de cine y dices, vale, esta es la experiencia subjetiva. Esto es lo que he decidido que voy a sentir en base a esta información, ¿no? Entronca mucho con lo que estamos investigando. Pues yo al final sí que siento que he elegido el camino. Siento que se me está cansando un poco ya, porque yo soy de las personas que cree que seguir siempre el mismo camino me cansa, y de hecho yo no sigo el mismo camino. Quiero decir, yo trabajé en un centro de investigación 5 años, después tuve una empresa con la que hice un coche eléctrico para el Dakar, con la que hice patines para la Copa del Mundo de Esquí, después fui director de una fundación de chavales en el Pirineo al lado de INSA, después tenía una empresa de residuos y ahora soy consultor de energía. Vale, bien, la energía es el marco que rige todo. Que no falte la energía. Que no falte la energía. La ingeniería, no tanto la energía, porque cuando hacía patines era ingeniería, ¿no? Pero voy cambiando de ámbito y ahora tengo un podcast, por así decirlo. Entonces, bueno. No sé si te he respondido, nos hemos ido pero muy bien. Pero creo que ha quedado... Para haberme lanzado una pregunta reflejo, una pregunta espejo, así en tiempo real, hemos dado juego. Vale, entonces la siguiente pregunta que te quería hacer es, si fueras Dios, ¿qué harías? Si fueras todopoderoso, ¿qué harías? Si no quieres llevarlo a Dios, puedes llevarlo si fueras Elon Musk o el presidente o alguien muy poderoso en lo material. ¿Qué harías? Pues fíjate... después de años de experiencia y de reflexión, y un poco entroncando con lo que hablábamos antes del tema de lo que yo hoy entiendo por la felicidad, ¿no? Y de dónde surge y por qué, si lo único que puedes cambiar no es el cómo procesamos la información y cómo vivimos la vida, yo diría que las cosas están relativamente hechas de una forma interesante. Es decir... Tal y como están ahora. Sí, es interesante. Es verdad que hay gente que perece en el camino, que no supera los desafíos. Es verdad que hay desafíos que llegan muy pronto para las capacidades. Hay situaciones vitales que se van. Pero quizá reduciría ese rango. Pero claro, en base a eso es en lo que nosotros interpretamos que algo es un desafío. Es decir, hostia, yo he sobrevivido, pero hay gente que ha caído en el camino. Por referencias sé que eso es posible. Eso es lo que me hace que tenga miedo. Y vencer ese miedo es lo que me produce felicidad. Entonces, filosóficamente no es fácil de responder la pregunta, pero sí que jugaría un poco con las reglas que ya están escritas, o digamos a las cuales nos atenemos,
Y sí que intentaría a lo mejor suavizar, porque es verdad que yo creo que no hace falta ejemplos tan extremos como vemos en el mundo para que Si los fueras demás un dios podamos serías más referenciarnos. benevolente que el que hay ahora, ¿no? No lo sé, yo creo Serías que... más suave, ¿no? Querías suavizarías el No, sufrimiento, por así pero decirlo, ¿no? pero me parece un atrevimiento enmendarle la plana. Hostia, a ver si. sobre cómo lo tenemos. Cuidado lo que dices, a ver lo que te toca después, claro. O sea, Sí, sí, aquí, si yo fuera Dios, lo haría mejor. ¿Cómo? Eso como la peli esta ¿Sabes de... el inversor que buscabas? Pues a la mierda, inversor. ¿Sabes? Castigado. Ojo, ¿eh? Sí, la peli esta de como Dios, ¿no? Ah, sí, es verdad, hay una peli, correcto. Una peli así más de broma, estas Sí, americanas. de Jim Carrey. Es una peli muy de sábado por la tarde, ¿no? Sí, sí, No, sí, no pero un bueno, peliculón así. Es eso, que empieza a lanzar deseos así sin ton ni son. Bueno, y ahora, para cerrar el podcast, lo que hago es una serie de preguntas rápidas y concisas a las que has de responder, cada una de ellas, son muchas preguntas seguidas, con 3 palabras o un número. Vale. ¿Vale? Se llama metralleta de preguntas, Pues porque son preguntas a las que has de responder número o 3 palabras. Venga. Son preguntas que se responden con número o 3 palabras, claro, Venga. obviamente. Vamos con metralleta de preguntas. ¿Cuántas tazas de café tomas al día? Ninguna. ¿Cuántas horas duermes al día? No digas ninguna. 5, 6, 5 o 6, depende del día. ¿Cuántos días por semana haces ejercicio? 2, ¿En cuántos países has vivido? en 1. ¿Cuántos aviones coges al año? Ida y vuelta como un avión. Ahora pocos. En el pasado, decenas. O sea, uno al mes o más. No. Estuve muchos años que cogía 2 y 3 vuelos por semana. 2 y 3 vuelos por... Eso no son decenas, eso son Cientos. cientos al año. Sí, estuve 4 años estudiando en Valencia y por circunstancias familiares, que son esas experiencias subjetivas que han formado parte de mi investigación, cogía 2, 3 vuelos por semana. Bueno, 2, 3, o sea, ida y vuelta, o sea, 6 vuelos por semana. No está mal. Y tengo guardadas las tarjetas de embarque de casi todos ellos. Va a demostrarlo. ¿Cuántos correos electrónicos tienes sin leer en este momento? 2.300 y pico. ¿Recomienda un libro o una película? Para mí un libro que me marcó en un momento de cambio fue El alquimista de Paulo Coelho. Es un libro singular, no es curioso. ¿Con quién cenarías mañana, vivo o muerto? Si pudieras elegir, claro. Albert Einstein sería un... ¿Quién elegirías ser si pudieras? ¿Por quién te cambiarías? Nadie. Yo mismo. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Trabajar para vivir, obviamente. Completa la frase. La mente humana es... El mayor desafío que tenemos en nuestro conocimiento actualmente. Completa la frase. La vida es... Magia. ¿Cuerpo o mente? No se entiende el uno sin lo otro. Y por último, ¿a quién te gustaría que trajera este podcast? Preferiblemente que lo conozcas y me lo puedas recomendar. Pues a mi amigo Eduardo García Rico. Sí, señor. Eduardo García Rico es un personaje interesante. Es oncólogo. Es oncólogo, es el responsable de oncología de H&M Hospitales en Torrelodones. Y es un gran pensador, un gran humanista y un gran filósofo. Y un gran amigo. Muy bien. Pues hemos acabado. Muy bien. Espero que hayas estado a gusto, que Muy a hayamos gusto. sacado temas interesantes, nos hayamos dicho por beteneras Hemos y dado que el audio mucho. quede y el vídeo bien grabado también esperamos. Sí, Eso sí, nunca sí. se sabe. Ha sido muy agradable la entrevista y yo creo que hemos fluido muy bien. Yo lo he disfrutado. Pues nada, muchas gracias y nos A vemos ti otro por la día. invitación. Un Cuídate placer. mucho. Final del podcast. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena y gracias porque esto ha durado mucho rato y hemos dado una buena chapa. Pero si has llegado hasta aquí, claramente te ha gustado el podcast, así que por favor, déjame un like, suscríbete y así me animo a continuar con esta aventura. Muchas gracias. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos